Llevamos más de 4 años formándonos y aprendiendo de los mejores gestores, analistas, inversores particulares del país. Son 4 años a los que hemos dedicado básicamente todo el día a aprender sobre inversión, a leer libros, y además encima tenemos un podcast donde hablamos con los mejores gestores de fondos de inversión de España. Y mucha gente nos suele preguntar, con todo esto del podcast que tenemos, del canal, del blog y demás, cómo empezar a invertir. Tanto amigos, familiares nos preguntan, oye, ¿cómo puedo empezar a invertir? ¿Qué tengo que hacer? Y claro, investigando nosotros, pues nos dimos cuenta de que no existe en internet ni en YouTube una serie de vídeos básicas donde te explique los principios más básicos de la inversión. Y esto es justo lo que te traemos hoy. Una serie de 5 vídeos con 5 módulos en el que te enseñaremos desde el inicio hasta el final todos los conceptos básicos que tienes que aprender para saber invertir y toda la información necesaria para entender por qué hay que invertir. Bueno, y para aquel que no me conozca, mi nombre es Idafe, soy cofundador de World Stock Investment y del podcast Territorio Inversor, que básicamente somos uno de los 2 podcasts que nos dedicamos a ir presencialmente por España entrevistando y charlando con gestores de fondos de inversión, analistas de los fondos de inversión, expertos en economía y demás. En el día de hoy te voy a hablar sobre el primer módulo, que básicamente es ¿por qué invertir? Y este módulo lo hemos situado en el primero porque da igual todo lo que te explique después de qué son los mercados financieros, qué es la bolsa, por qué las acciones cotizan, qué es el interés compuesto. Da igual si no entiendes el motivo principal detrás del por qué hay que invertir. Por lo que en el módulo de hoy te va a traer una serie de argumentos a favor de por qué hay que invertir, te voy a explicar cómo ahorrar y además te voy a traer una serie de productos o los productos financieros básicos por los que tú puedes a través de ellos pues invertir y rentabilizar tu ahorro. Por lo tanto, y dicho esto, vamos a empezar ya con el vídeo. Tengo aquí una presentación para ti, para que sea un vídeo un poquito más ameno y tengas ayuda gráfica en cuanto a lo que te vamos a tratar de explicar. Y vamos a empezar con esa pregunta que tanto nos hacemos o que nos debemos de hacer, que es ¿por qué hay que invertir? Y concretamente hay una serie de razones, 2 principalmente, que son claves. También hablaremos sobre la libertad financiera, que es un término que bajo nuestro punto de vista se usa mal, se ha usado mal en pro del marketing de finanzas, y te daremos un poco nuestra opinión sobre el tema de la libertad financiera y demás. Así que nada, vamos a empezar por el primer punto y el primer motivo real y más importante con diferencia, peleándose un poco con el segundo, que es la inflación. Al fin y al cabo, la inflación, en una definición muy generalista, que no teórica, que ahora daremos también la teórica, es el aumento generalizado de los precios de los bienes y servicios de una economía. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, en términos muy simples, que necesitas cada vez más dinero para comprar las mismas cosas. No sé si te has dado cuenta o si alguna vez tus padres, tus abuelos o algún familiar te habló de que podían ir al cine con 5 pesetas o con X dinero, cosa que trasladada a euros era una cantidad irrisoria, eran a lo mejor 20 céntimos, por decirte algo. Pues eso justamente es la inflación. Ahora te daré la definición teórica real de qué es la inflación, porque al fin y al cabo la subida de precios es una consecuencia de la inflación. Pero a grosso modo la inflación sucede y ocurre básicamente porque hay un aumento de la cantidad de dinero en circulación mayor que el aumento de la cantidad de bienes y servicios en una economía. Y la mejor forma de entender esto de la inflación es con un simple ejemplo. Imagínate una economía con 100 unidades monetarias, en la que existen 100 unidades monetarias. Imagínate en una isla desierta, típico ejemplo que se pone, una cantidad X de productos que se venden en la economía. Pero ahora imagínate que de repente llega alguien e inunda la economía de dinero y pasan de haber 100 unidades monetarias a haber 1000 unidades monetarias. Pues claro, ante la misma cantidad de bienes y servicios van a acabar subiéndose los precios porque hay la misma cantidad de bienes y servicios, sin embargo hay muchísimo más dinero en circulación, por lo que se acabarán subiendo los precios porque simplemente la gente tiene más dinero para gastar. Eso es en pura esencia lo que ocurre con la inflación. Y aquí es donde quería llegar yo con definición teórica de lo que es la inflación. Al fin y al cabo, la inflación es el aumento de la oferta monetaria. ¿Y qué es la oferta monetaria? Por lo que te he comentado. Básicamente, y en resumidas cuentas, podríamos ponernos más tiquismiquis exactamente de lo que es, y para eso te he preparado una serie de vídeos que te dejo en la descripción, pero es el aumento de la cantidad de dinero en la propia economía. Entonces, cuando los bancos centrales, como el Banco Central Europeo o la Reserva Federal, que son al fin y al cabo los que se encargan de aplicar las políticas monetarias en las economías, inyectan dinero a esa economía y aumentan la cantidad de dinero en circulación o favorecen a que haya más dinero en circulación, pues al fin y al cabo lo que estás haciendo es aumentar la oferta monetaria y crear inflación. Sin embargo, no es necesario que, aunque se aumente la oferta monetaria, haya inflación como tal. ¿Por qué? Porque puede que aumente la cantidad, o sea, aumente la productividad en la economía. Es decir, que se hagan muchísimos más bienes y servicios con la misma cantidad de trabajo o de capital. Entonces, eso lo que produce, al fin y al cabo, es que no aumenten los precios, que es lo que ha ocurrido en los últimos tiempos. En los últimos 10, 15 años ha habido una inyección monetaria impresionante, sin embargo, no han subido los precios a más del 2% anual, salvo estos últimos 2-3 años, por el tema de la pandemia y demás. Por lo tanto, nos hemos dado cuenta de que los precios realmente sí que han subido por un tema de oferta monetaria, ha habido inflación, lo que pasa es que ha sido camuflada por un aumento de la productividad. Es decir, y con un ejemplo mucho más sencillo y de casa, traído de casa. Cuando tú quieres ver una película, ¿cómo la veías antes? La forma de ver una película era ir al cine,
O alquilar una película. Te salía ir al cine a lo mejor 10 euros, 15 euros, o alquilarla, pues no me acuerdo exactamente, pero unos 5 euros, me imagino que salía antes. Una sola película. ¿Qué ha pasado? Que gracias al proceso del empresario, gracias a Reed Hastings, que es el CEO de Netflix, pues se sacó de la manga Netflix y al fin y al cabo ahora por 5 euros puedes ver todas las películas que te apetezcan. 5 euros al mes o 15 en el caso de la suscripción más cara, pero ¿entiendes a dónde quiero llegar? Antes pagabas 10, 15 euros por ver una película, ahora pagas 10, 15 euros por ver todas las películas del catálogo de Netflix. O sea, la tecnología, el proceso de empresario y demás es deflacionario y ese aumento de la productividad ha generado que no se vea ese aumento de la inflación. ¿Y qué pasa cuando hay inflación? Es la pregunta que todos deberíamos de hacernos y es la clave de por qué hay que invertir. La clave número 1. Y es que al fin y al cabo hay una pérdida de poder adquisitivo cuando hay inflación. ¿Y a qué me refiero con esto? Una pérdida de poder adquisitivo significa que puedes comprar menos cosas con la misma cantidad de dinero. Es decir, imagínate que tienes 1.000 euros disponibles para consumir en el mes y que con eso podrías comprar, vamos a poner, 1.000 cafés, por decirte algo. ¿Qué ocurre? Que si hay inflación, esto realmente es generalizado a todos los bienes y servicios de una economía, pero si hay inflación, imagínate que se duplica el precio del café, es un ejemplo un poco tonto, pero para que lo entiendas. Si se duplica el precio del café, con esos 1.000 euros, ya que está duplicado el precio del café, pero tu salario o tu renta sigue siendo la misma, o tu patrimonio, como quieras llamarlo, vas a poderte comprar la mitad de esos cafés. Ya no puedes comprarte 1.000, puedes comprarte 500 porque has perdido poder adquisitivo, capacidad de compra. Eso es lo importante y eso es la principal razón por la que hay que invertir, porque si suben los precios pero tu ahorro y tu dinero, patrimonio, renta no sube en la misma proporción, pierdes calidad de vida porque no puedes consumir lo mismo o la misma cantidad de cosas. El segundo motivo, y muy importante, no menos importante, es el tema de las pensiones. O sea, las pensiones no estoy contando nada que no se sepa. Te pondré un vídeo muy muy bueno que se llama Ni es justicia ni es social, de Value School, con Jesús Huerta de Soto y Miguel Ancho Bastos y muchos otros economistas de la Escuela Austriaca de Economía, que básicamente te explican por qué el sistema de pensiones, te lo explican en mayor profundidad por qué el sistema de pensiones está quebrado. Y principalmente existen dos tipos de sistemas de pensiones: el sistema de reparto y el sistema de capitalización. Vamos a empezar por el sistema de capitalización, que es el ideal y es el que hacemos nosotros y el que se debería de hacer en todo el mundo y el que toda persona de forma privada debería de intentar conseguir. Que al fin y al cabo es todo trabajador a lo largo de su vida genera una serie de rentas y una parte de esas rentas las ahorra. ¿Y a dónde destina ese ahorro? Pues a invertirlo en una serie de productos, pues ya pueden ser bonos, ya pueden ser fondos de inversión, acciones, etcétera, que les genera un sistema de capitalización de interés compuesto, que esto es algo que veremos más adelante y profundizaremos mucho en él, pero genera un sistema en el que ese dinero se transforma más y más y más dinero en forma de una bola de nieve. Y cuando llega los 65 años o la época de jubilarte, dispones de suficiente dinero como para poder vivir el resto de tu vida de forma muy tranquila. Ese es el sistema ideal, porque hay capitalización compuesta, al contrario del sistema de reparto, que al fin y al cabo el sistema de reparto no es otra cosa que de que las pensiones de una persona se financian con las cotizaciones de los trabajadores activos. O sea, hace 40 años esto tenía muchísimo sentido, porque en España, por ejemplo, si no me equivoco, habían 4 o 5 trabajadores por cada jubilado. Sin embargo, por unos diversos temas que vamos a tocar a continuación y que hablaremos de por qué está quebrado el sistema de pensiones, el ratio de trabajadores activos versus jubilados ha disminuido a 2 y desciende con el paso del tiempo por una serie de dinámicas que vamos a contar a continuación. Es decir, y para que lo entiendas muchísimo mejor, el dinero que aportan los trabajadores hoy, la gente que trabaja hoy, se dedica y se destina a los jubilados actuales. No hay un sistema de capitalización, es simplemente quitarle a uno para darle al otro. O sea, por eso se dice que es un sistema justo y social, porque se supone que cooperamos entre todos, pero esto no tiene ningún tipo de sentido y encima, bueno, básicamente es una estafa piramidal de 3 pares de narices. ¿Y cuáles son las principales causas de esta inconsistencia del sistema de reparto y del sistema público de pensiones actual? Pues a ver, la primera razón es el envejecimiento poblacional. Al fin y al cabo, la medicina ha evolucionado mucho, los métodos, la alimentación, todo ha mejorado y las personas cada vez viven más. Y esto no es que sea un problema, está muy bien, es lo mejor que puede ocurrir. Sin embargo, es un problema cuando se combina con la baja tasa de natalidad. Es decir, con todo esto de la inserción de la mujer al trabajo, con los nuevos valores que hay ahora en la sociedad y demás, ha ocurrido que cada vez, por lo menos en España, se tienen menos hijos. Y al tenerse menos hijos y envejecer muchísimo más la población, ¿qué ocurre? Pues que al fin y al cabo te encuentras con una pirámide invertida, una pirámide demográfica invertida, que lo que ocurre es que con el paso del tiempo hay muchos menos trabajadores activos y muchas más personas mayores. Porque si me dice que aumentan los bebés nacidos en la misma proporción o en una mayor proporción
al número de años que se va envejeciendo una población, pues no habría ningún problema porque se mantiene estable la pirámide. Pero cuando nacen menos bebés y la gente vive más, hay un problema muy gordo, y es que cada vez va a llegar un punto en el que cada trabajador paga el sueldo de otro jubilado, y eso es un problema muy, muy gordo y que al final se va a tener que pagar de algún tipo de forma que ya te digo que no nos va a gustar mucho, porque va a ser o vía impuestos o vía aumento de la deuda. Por lo tanto, por un simple tema demográfico es imposible que sean sostenibles las pensiones a 2050, 60, 70. Por lo tanto, hay que ponernos manos a la obra, y la única forma de verdad de llegar con cierta holgura a nuestra jubilación, y ya te digo yo que tengo 24 años, que podrías decirme que no debería de estar pensando en eso porque solo tengo 24 años, pero hazme caso que es un problema muy, muy serio. O sea, es un problema para tener en cuenta, y cuanto antes se empiece mucho mejor, porque es un tema de que hablaremos en el interés compuesto, pero cuanto antes empiece, cuanto más tiempo esté esa maquinita componiendo, muchísimo mejor. Este es el segundo motivo por el cual hay que invertir, y si quieres profundizar mucho más en esto del sistema de pensiones, te dejo debajo un vídeo, el mismo que te dije de ni es justo, o sea, ni es justo ni es social, algo así, de Value School con Jesús Huerta de Soto, Miguel Ancho Bastos y demás, donde ahí vas a entender muchísimo mejor de dónde sale todo este sistema público de reparto en las pensiones, qué se debería de hacer para solucionar todo esto, algo que no le va a gustar a nadie, y que ningún político va a estar de acuerdo en hacer porque le afecta directamente a su candidatura. Y bueno, aparte de estas dos grandes áreas, dos grandes argumentos de por qué hay que invertir, pues podemos encontrarnos otros menos importantes, sinceramente, pero que también complementan lo que viene siendo la vida de una persona, que por ejemplo puede ser el tener una serie de ingresos pasivos, es decir, una serie de ingresos que te permitan pues vivir aparte de tu propio salario en sí. Esto se puede conseguir de muchas formas. No sé, todo el ahorro que generes, pues intentar invertirlo en bonos que te dan una serie de intereses, o en empresas que den dividendos, aunque esto no es algo que recomendamos nosotros. Nosotros creemos en la capitalización compuesta a largo plazo, no simplemente en el hecho de que te den dividendos unas empresas, porque bajo nuestro punto de vista, y es algo empírico, el tema de los dividendos y demás tiene sentido para grandes patrimonios, pero no para personas como, por ejemplo, mis padres, que al fin y al cabo una cartera de 100.000 euros con un dividend yield, un rendimiento por dividendos del 3%, pues te estará dando 3.000 euros al año, que al fin y al cabo, bueno, está bien como complemento, pero no vas a vivir de ello como tal. Entonces, no sé, es un apunte más, pues tener un ingreso extra que te permita ser un poco más flexible y bueno, no depender tanto de tu salario como tal. Y aparte, otra razón pues podría ser el construir patrimonio a largo plazo. Al fin y al cabo, nosotros tenemos un pensamiento muy patrimonial, de construcción de riqueza, de no simplemente querer ser rico para consumir, sino para construir un patrimonio a largo plazo, que hereden tus hijos también, y que al fin y al cabo a las generaciones posteriores pues tengan mayores facilidades, o esas facilidades que tú no tuviste. Entonces, no sé, tenemos un pensamiento de construcción patrimonial, mucho más que el hecho de construir riqueza por simplemente gastarlo para tener el último coche o tener el último reloj. Y bueno, ¿qué hay de la libertad financiera, de la famosa, todo lo que te venden los gurús de finanzas, que es consigue la libertad financiera? Bueno, nosotros somos bastante escépticos ante este término, porque ¿qué es la libertad financiera? La gente suele pensar que va a dejar su trabajo porque odia su trabajo, y que va a tomarse daiquiris en Honolulu y a vivir tranquilamente el resto de su vida. Mi opinión, y la nuestra en general de World Stocks, es que eso no tiene ningún tipo de sentido, y que no existe vida más pobre que simplemente dedicarte a ir a la playa, beber daiquiri y no aportar algo al resto de la humanidad. O sea, es nuestra opinión. Para nosotros la libertad financiera es un punto más de vivir tranquilo, no vivir al día, tener opcionalidades, que si se te rompe la lavadora no tengas que estar preocupado porque tienes que pedir un préstamo, que tengas en orden tus finanzas, que si quieres irte de viaje no tengas que pedir un préstamo al consumo, donde después se te complique toda tu situación financiera. Es al fin y al cabo tener opcionalidades y vivir tranquilo. Creo que esa es la definición perfecta de libertad financiera, y es un motivo de peso. Hacer lo que tú quieras cuando tú quieras. No hace falta que dejes tu trabajo. O sea, si a ti te gusta tu trabajo, puedes seguir trabajando. O en caso de que no te guste, pues tener una cierta estabilidad financiera te permite buscar otro trabajo, al fin y al cabo. Eso es algo que no se suele comentar, y que creo que es lo más importante de la búsqueda de la ansiada libertad financiera, no el tomarte daiquiris en la playa. Porque yo creo que a largo plazo eso no hace feliz a ninguna persona. Entrarás en una crisis existencial de bueno, tengo todo este dinero, hago esto, pero ¿a qué aporto al mundo? Entonces, esa es nuestra opinión acerca de la libertad financiera. Es simplemente hacer lo que tú quieras cuando quieras y sin tener ninguna atadura a tu situación económica. Vamos a aplicarte dos cositas más. Uno, ¿cuál es la clave de la inversión? Dos, pues los tipos de inversiones que hay. Al fin y al cabo, si se quiere invertir, hay una clave que no hay tutilla, y es que hay que ahorrar. O sea, el ahorro es la clave de la inversión y es la base del capitalismo. O sea, si no se ahorra, no hay inversión. No tiene ningún tipo de sentido pedir préstamos para invertir ni nada por el estilo, porque al fin y al cabo estás poniendo en peligro tu situación financiera. Entonces, la clave de todo es el ahorro. ¿Y cómo ahorrar? Bueno, te puedo dar una serie de tips. Haremos un vídeo específicamente para esto, pero hay dos partes
realmente. O sea, o gastas menos o ingresas más. Nosotros nos gusta más la idea de que intentes aumentar tu vía de ingresos más que reducir el consumo, porque al fin y al cabo, salvo en aquellas cosas que tú creas que son más necesarias, porque al fin y al cabo esta es una vía muchísimo más infinita. Teóricamente no hay un límite a cuánto puedes ingresar, pero sí hay un límite en cuanto a cuánto puedes gastar. Entonces yo centraría mi foco más en tratar de ingresar mucho más dinero, que también puede ser por la vía o empezar por la vía de reducir tu consumo. Pero vuelvo y repito, creo que lo más importante es centrarse en esta vía. Otra forma que recomiendo de ahorrar es esa parte que tú creas que puedes ahorrar sin problema, lo cojas al inicio del mes y lo coloques en una especie de fondo, en una cuenta bancaria, obviamente en algo en lo que se invierta, en lo que tú decidas, pero siempre hazlo al principio del mes, no lo hagas al final con lo restante porque vas a acabar gastándotelo todo. Esto es un error que comete todo el mundo y que al fin y al cabo es básico de finanzas personales. Simplemente esos tips. Al principio puedes reducir tu consumo. Nuestro pensamiento es que deberías aumentar tu base de ingresos, y para ahorrar mejor, y es algo básico que queríamos comentarte, hazlo directamente. Separa el dinero al principio del mes cuando recibes tu renta y no al final, porque vas a acabar consumiendo la entera. Es algo que nos ha pasado a todo el mundo. Y ya para finalizar, pues vamos a mencionarte los diferentes tipos de productos financieros que existen en los que tú puedes invertir y que profundizaremos en dos de ellos en mucha mayor medida, que son los principales. El primero pues son las acciones, que son básicamente invertir en empresas. Puedes invertir a través de bonos también, que es deuda corporativa, es decir, deuda de empresas o deuda gubernamental, de gobierno. También puedes hacerlo a través de fondos de inversión. Pues hay distintos fondos de inversión, pero al fin y al cabo hay fondos de renta variable que se dedican a invertir en acciones y hay fondos de renta fija que se dedican a invertir pues en lo que te he comentado de bonos. O hay fondos mixtos que se dedican a hacer las dos cosas. También hay fondos que se dedican a invertir por ejemplo, en derivados, en opciones, que eso es algo que tú también puedes hacer individualmente. A su vez también tienes los bienes y raíces, que al fin y al cabo pues los inmuebles que tanto nos gustan en España, pues hay muchas formas de invertir a través de inmuebles. Es otra opción también. También está el Forex, algo que no nos gusta nada porque el tema de las divisas creo que está muy relacionado con el trading y no tiene ningún tipo de sentido. Cómo va a variar el dólar o la libra o el euro, pues no creo que tenga sentido emplear tu tiempo en ese tipo de cosas. Hay muchos tipos de productos como las acciones o los bonos, mucho más predecibles y a lo que le tienes que dedicarle mucho menos tiempo y demás. Y bueno, el último y la base de creación de riqueza principal de todo el sistema capitalista, emprender. Que esta es muchísimo más compleja, ya te lo decimos nosotros. Tienes que dedicarles muchísimas horas, hay muchísima incertidumbre y necesitas de una base mínima de ahorro para poder emprender sin tener ningún tipo de preocupación, porque normalmente empezar a emprender no sale todo a la primera y tienes que estar iterando constantemente. Y hasta aquí el primer módulo de esta formación básica sobre inversión. Espero que te haya gustado y hayas entendido por qué hay que invertir y por qué no es una opción, sino una necesidad y un deber. Te dejo por aquí el segundo vídeo en caso de que no lo hayas visto, que hablamos básicamente sobre qué son los mercados financieros y cómo funcionan. Y nada, darte las gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo y como siempre decimos, que la fuerza de Buffett te acompañe. Un abrazo. Hoy te traigo el segundo módulo de la formación sobre conceptos de inversión básicos. Y el objetivo de esta formación, cuando la creamos, fue que personas como nuestros familiares o nuestros amigos entiendan perfectamente cómo funcionan los mercados para ellos poder acercarse al mundo de la inversión. Y es que esta formación está hecha precisamente para que cuando nos preguntan sobre cómo invertir o cómo empezar, los conceptos más básicos que necesitan, enviar a todos esos familiares y amigos a estos vídeos. Si estás aquí es porque has visto el primer vídeo donde hablamos de los motivos, las razones para invertir, como la inflación, pensiones, cuál es la base de la inversión, que es el ahorro, que me imagino que si estás en el segundo vídeo es porque has visto el primero, pero en caso de que no lo hayas visto, puedes pinchar aquí arriba y ir al primer vídeo directamente. Bueno, para el que no me conozca, mi nombre es Sualem Betancourt, soy cofundador de World Stock Investment y cofundador del podcast Territorio Inversor, un podcast en donde vamos a hablar con gestores de fondos, analistas de fondos de inversión y expertos de inversión y economía. Ahora sí, vamos a empezar con el segundo módulo, en donde te vamos a explicar qué es la bolsa, qué son las acciones, los bonos, una serie de mitos y qué función tiene el mercado en la sociedad. Así que vamos a empezar por lo primero, que es explicarte qué son los mercados financieros. Pues los mercados financieros son, en esencia, lugares físicos cada vez menos, pero siguen existiendo, como por ejemplo la Bolsa de Nueva York o la Bolsa de Madrid, o lugares virtuales en los que se compran y venden activos principalmente financieros. Te dejo por aquí un vídeo para que veas cómo era antes la Bolsa de Nueva York, algo que tras la digitalización se ha ido perdiendo y ya no hay tantas personas en el parqué, pero que antes era un sitio donde no podías escuchar al que tenías a 2 metros. O sea, solo había ruido. Ahora que sabes lo que son los mercados financieros, voy a hablarte de las diferentes cosas que podrías comprar en ellos. Por ejemplo, acciones, bonos, divisas, materias primas o derivados, que para el que esté pensando que es un derivado, porque lo demás es bastante sencillo de entender, un derivado simplemente es un contrato. Se negocian contratos y es algo que no recomendamos que empiecen a mirarlo desde el principio, sobre todo si estás en este vídeo y te está pareciendo algo novedoso lo que te estamos contando. Es preferible que te esperes a estar a un nivel un poquito más avanzado para adentrarte en el mundo de los derivados, ya que es bastante complejo. En cambio, si quieres empezar, que ya tienes un nivel
nivel muy básico, pues empieza a profundizar un poquito más en las acciones. Pero antes de decirte qué es una acción, tengo que explicarte por qué las empresas salen a bolsa. Y es que las empresas salen a bolsa porque tú imagínate que tienes una panadería y te quieres expandir a la esquina de enfrente. Entonces, tú necesitas capital, necesitas financiación. Y tienes dos formas principales. Una es ir al banco y pedir un préstamo, que te lo podrían dar o no, con un tipo de interés, por supuesto. Y otra es venderle una parte de tu empresa a otra persona y con ese dinero que te da esa persona, pues poder abrir ese negocio. Eso evidentemente tendría un coste para ti en el que tienes menos porcentaje de la empresa, pero es dinero que no tienes que devolverle a esa persona porque esa persona se siente recompensada con la propiedad de esa empresa, con la parte de la propiedad que le está dando. Entonces, esa es la principal motivo por el que una empresa sale a bolsa. Pero también, evidentemente, cuando una empresa sale a bolsa, goza de mayor reputación, tiene más visibilidad y es más fácil que la gente empiece a comentar de esa empresa. Entonces ganas una cierta reputación. Otra cosa muy importante es que hay ciertas empresas en las que crecen mucho durante un proceso, vamos a decir, privado. Todo lo que sea una empresa que sale a bolsa la llamamos como pública, aunque no sea del Estado, pero decimos que es una empresa pública. Pues previo a salir a bolsa, puede que una empresa se esté financiando, dando esa parte de la propiedad a un individuo, a un grupo de individuos privados. Es decir, imaginemos que tengo una panadería, como es el caso de antes, y no quiero salir a bolsa. Te vendo a ti el 50%. Pues tú eres un inversor privado en mi empresa. ¿Qué sucede? Que si tú quisieses vender ese 50% de la propiedad de la panadería, te costaría mucho encontrar un inversor que aceptase ese 50%. Por lo tanto, cuando sales a bolsa, es mucho más sencillo deshacerte de esas participaciones, porque las pones en el mercado y ya serían los inversores particulares, fondos de inversión, etcétera, los que comprarían esa participación. Y ese sería otro de los motivos por los que una empresa sale a bolsa, porque un dueño o varios quieren deshacerse de sus posiciones y no encuentran compradores en un mercado privado. Y, por último, también es muy importante el tema de la valoración. Hay empresas que cuando son privadas están a una valoración X, o sea, la valoran a 2 millones de euros. Pero, sin embargo, cuando salen al público hay muchos más analistas que pueden mirar cuánto vale realmente la empresa y quizás le dan una valoración superior a la que le están dando en el mercado privado, y también podría interesarle sacar a la empresa a bolsa para que se vea ese valor. Una vez explicado por qué una empresa sale a bolsa, te voy a explicar lo que es una acción, que es la forma que tienes tú para invertir en una empresa a través de los mercados de valores. Y una acción no es más que una simple porción o fracción de la propiedad de la empresa. Imaginemos que una empresa tiene 100 acciones. Cada acción representa un 1% de la propiedad de la empresa. Si tú eres dueño de una acción, serías dueño del 1% de esa empresa. Lo que sucede es que las empresas que cotizan en bolsa no tienen solo 100 acciones, suelen tener millones de acciones y si tienes una acción tienes un 0,0000 algo de la empresa. ¿Qué significa ser accionista entonces de una empresa cuando tienes un 0,000 algo de la empresa? Bueno, realmente a efectos reales eres dueño de esa empresa, eres parte de los propietarios de esa empresa y tendrías todos los derechos de tener una empresa. Es decir, si la empresa reparte beneficios, que se le suele llamar dividendos, pues tú tendrías el derecho de obtenerlos. ¿Cómo? Bueno, pues en parte proporcional. No vas a recibir, si la empresa reparte 10.000 millones en beneficios, evidentemente tú con una acción no te vas a llevar esos 10.000 millones, quizás te llevas pues lo que te toque, un euro. Pero tienes ese derecho. También tendrías derecho a votar en las decisiones que se toman en la empresa, que evidentemente cuando tienes una acción dentro de una empresa que tiene millones de acciones, tú no mueves mucho la aguja. Pero claro, es que dentro de esa empresa lo lógico o lo normal es que haya muchísimos inversores como tú que tengan poquitas acciones y voten y al final sea pues como unas elecciones en un país. Es una totalmente democracia que sale aprobada o no la votación que más votos tenga. Y matizo un poco porque hay unas ciertas empresas en las que sí que es verdad que puede ser el fundador, el CEO o el equipo directivo o cualquier persona o una persona externa que tenga un gran porcentaje de la empresa y pese mucho su decisión sobre la toma de decisiones. Pero, por ejemplo, voy a poner mi caso, yo era accionista de Tesla y a mí me llegó una notificación de que tenía derecho a votar sobre la decisión de aprobar el paquete de remuneración de Elon Musk. Por lo tanto, yo voté y me siento partícipe de la decisión que salió porque además salió aprobada como yo mismo aprobé también y eso es un derecho que tienen todos los accionistas. Y eso básicamente son decisiones que se toman en la junta directiva y que salen a votación de los accionistas. Ahí te llega la notificación y tú votarías a favor o en contra. Y en caso de quiebra, al ser accionista serías el último que recibiría un euro de esa empresa. ¿Por qué? Pues es muy sencillo. Porque el acreedor siempre va a cobrar antes que tú. Y es
Evidente, porque imaginemos que el acreedor, entendámoslo como alguien que te presta dinero, alguien que le presta dinero a la empresa. Por ejemplo, en el caso de antes con la panadería, pido un préstamo de 1 millón de euros y mi empresa va a quiebra. Pues evidentemente, el primero que tiene que cobrar es con el que tengo la obligación de pago, que es ese acreedor, ese préstamo que le pide al banco, se lo tengo que pagar porque tengo una obligación con él. Sin embargo, con el accionista sí que tengo una obligación de devolver el dinero, pero solo si queda algo después de una liquidación de la empresa. ¿Por qué? Muy sencillo. El accionista tiene como contraparte de su inversión la propiedad de la empresa y el acreedor tiene como contraparte de su inversión una serie de intereses y la devolución del capital inicial. Entonces, lo lógico y lo sensato es que, y para que no haya fraude, es que el accionista solo si queda algo después de liquidar todos los pasivos de la empresa, se quede con ese dinero o esa maquinaria que sobre. Y si para ti este último riesgo que tiene un accionista es suficientemente fuerte como para no invertir en empresas, aunque cuando inviertes en empresas se tiene en cuenta este tipo de cosas para ver si una empresa puede quebrar o no, para tomar esta decisión, porque podrías perder todo el capital que inviertas, evidentemente. Puedes invertir en bonos, y existen varios tipos de bonos, aunque vamos a centrarnos en diferenciar dos tipos de bonos, el gubernamental y el corporativo. Ambos funcionan muy similares, simplemente pues que tienes una entidad diferente en cada uno. Y te preguntarás, ¿cómo funcionan los bonos? Pues bueno, es muy sencillo, vamos a relacionarlo con la empresa. Imagínate que tú compras un bono de una empresa a 3 años con una rentabilidad del 3% anual. Lo que harías tú el primer año sería entregarle, imaginemos que el bono cuesta 100 euros, le entregarías esos 100 euros a la empresa, ellos los tienen durante esos 3 años para poder invertirlos en la empresa y a ti, para recompensarte por haberles prestado dinero, te van pagando un cupón anual del 3%, es decir, cada año te darían 3 euros el segundo año, y el tercer año te darían los 3 euros más la devolución de esos 100 que pusiste al principio. En ese caso, en esa inversión tendrías una rentabilidad del 3% al año y en este caso el cupón del bono se ha pagado anualmente, pero podrías encontrarte algunos bonos en donde se pague semestralmente, trimestralmente o incluso mensualmente, depende de las condiciones que tenga ese bono. Pero creo que la forma más sencilla de explicarlo es que entiendas que es como si estuviese la empresa pagándote los intereses de un préstamo y después te pagan el capital que tú le has prestado. Bueno, y ahora que sabes qué es una acción y qué es un bono, te voy a explicar la función que tienen los mercados en la sociedad, porque sí, a nivel del inversor, la función que tiene el mercado es rentabilizar tu dinero y ganar dinero, pero también tiene una función muy importante en la sociedad, y es que la principal función que tiene es que todos esos ahorradores canalicen sus ahorros a la inversión. ¿Y esto qué supone? Que tú te puedas enriquecer, que tengas mayor calidad de vida porque no pierdes dinero por la inflación, algo que ya hablamos en el primer vídeo, o también pues que esos grupos de ahorradores cuando invierten pondrán su dinero en empresas o en activos que crean que pueden producir valor para la sociedad. Imaginemos el caso de Steve Jobs con Apple. Steve Jobs no tenía dinero para llevar a cabo esa idea, pero vino un ahorrador que le puso su dinero, por lo que tanto se convirtió en un inversor de esa empresa, y gracias a ese inversor Steve Jobs pudo construir lo que hoy en día es Apple. Y evidentemente Apple ha creado mucho valor a la sociedad porque hoy en día tenemos ordenadores en nuestro bolsillo y eso ha hecho que mejore la productividad en la sociedad y mejore en general, ha impulsado ese avance tecnológico. Y eso mismo es lo que hacemos nosotros como inversores, buscar empresas que puedan generar valor en la sociedad. No solo es el caso de Steve Jobs, es el caso por ejemplo de Bill Gates con Microsoft. Hoy en día si Microsoft no existiese estaríamos todavía con libretas apuntando las cuentas de la panadería, y eso no es así gracias a que hubieron muchos inversores que vieron el potencial de esa empresa y arriesgaron su dinero para que pudiésemos tener hoy en día toda esta serie de comodidades. Entonces, la inversión no solo trata de ganar dinero, que sí, para el inversor evidentemente es su principal función, pero solo gana dinero si aporta valor a la sociedad. Entonces el mercado tiene una función muy clara y es mejorar la sociedad, porque si no mejora la sociedad no gana dinero. Te preguntarás cómo podría ser partícipe de esa función del mercado, de esa creación de valor para la sociedad. Pues muy sencillo, comprando acciones. ¿Y cómo se compran o venden acciones? Pues antiguamente tenías que llamar al banco o a un broker, literalmente físico, una persona que se dedicaba a ponerte en contacto con esas personas que tenían acciones y querían venderlas y tú querías comprarlas. Hoy en día no hace falta. Hoy en día, gracias a la digitalización, tenemos broker en internet en donde tú te creas una cuenta, metes tu dinero y puedes comprar acciones en segundos con unas comisiones súper bajas. Y por supuesto, no te voy a decir esto y no te decirte los que para mí son los mejores brokers, porque existen muchos brokers, hay muchos brokers por ahí, vas a ver mucha publicidad. Y antes de decirte qué broker te recomendaría, te voy a decir qué es lo que tiene que tener un buen broker. Un buen broker tiene que tener primero que las acciones que compren sean tuyas. ¿Por qué? Porque si no son tuyas, realmente no están a tu nombre, si ese broker quebrase, tú perderías tus acciones. Pero si son tuyas, aunque ese broker quiebre, las acciones son tuyas y no pasaría nada, simplemente pasarían a otro broker y ya está. No perderías esa inversión. Lo segundo es que el broker tenga comisiones reducidas. Un broker que tenga unas comisiones muy altas, pues se te come mucha o gran parte de tu rentabilidad en esa inversión, y eso es muy importante. Y lo tercero y más importante,
que esté regulada por organismos competentes, como por ejemplo en España la CNMV, porque si no está regulada significa que te pueden decir que son tuyas las acciones y no serlo. Entonces es muy importante que tengas esto en cuenta. Espera. Si te está gustando este vídeo, dale a like, compártelo con alguien que como tú está comenzando con la inversión y recuerda que vamos a estar subiendo más vídeos de este tipo y más profundos, así que no olvides suscribirte para no perderte ninguno. Y por eso nosotros a lo largo de nuestra carrera como inversores hemos utilizado varios brokers y nos quedamos con dos principalmente, que son DEGIRO o Interactive Broker. Personalmente me quedo con Interactive Broker, si me tengo que mojar con alguno, porque lo veo más completo y por último, como han quitado ese mínimo de 10.000 euros para poder invertir en él y las comisiones no son más altas que en DEGIRO, pues creo que es una mejor opción. Pero ya digo, esto ya es a gusto de cada uno. DEGIRO puede ser más sencillo si estás empezando, pero Interactive Broker es mucho más completo y creo que merece mucho más la pena. Evidentemente recomendamos estas porque son las opciones que hemos utilizado nosotros. Si hay alguna mejor, pues evidentemente nos la pueden dejar por los comentarios y las miraremos en profundidad. Y también es importante que esto no es ninguna promoción pagada, no tenemos ningún enlace de referidos ni ninguna publicidad de ningún tipo. Esto lo hacemos porque creemos de verdad que son las mejores y son las que les recomendamos a nuestros familiares y amigos. Entonces, echarles un vistazo, evidentemente siempre sé crítico y si encuentras alguna que sea mejor o que creas tú que es más importante otra serie de cosas de las que yo te he dicho, pues adelante. O sea, dónde invertir es cosa tuya y es tu comodidad al fin y al cabo. Me gustaría dejarte con una serie de conceptos claves y unos mitos. Primero vamos con los conceptos claves que creo que te deberías de entender para entender un poco las dinámicas del mercado y cuando se habla de algo que puedas decir, vale, entiendo lo que me estás diciendo. El primer concepto del que te quiero hablar es el de capitalización bursátil y no es más que el valor que le otorga el mercado a una empresa. Habrás escuchado muchas veces que Apple es la empresa más valiosa del mundo. Pues es ese valor, esa capitalización bursátil que es superior a cualquier empresa del mundo. ¿Y cómo se calcula ese valor? Es muy sencillo, es simplemente coger el precio por acción y multiplicarlo por el número de acciones. El resultado sería la capitalización bursátil y es, como digo, el valor que le otorga el mercado. El segundo concepto clave del que te quiero hablar es el del precio por acción. ¿Cómo se calcula? Pues es básicamente la inversa. Coges la capitalización bursátil de la empresa y la divides por el número de acciones en circulación. Y eso es lo que te daría el precio por acción. Evidentemente, necesitamos un precio por acción porque necesitamos saber cuánto estamos dispuestos a pagar por una empresa, por ese porcentaje de la empresa de la que estamos hablando. ¿Y esto cómo se estima? Muy sencillo. Esto, aunque tu cuñado te lo haya dicho un montón de veces, esto es oferta y demanda. Si hay pocas cosas y quieres mucho, pues el valor sube. Pues realmente es así. En los mercados, si hay una fuerza de compra superior a una fuerza de venta, es decir, si hay más demanda que oferta, pues evidentemente se va a ir comprando cada vez más caro porque hay una serie de personas que están dispuestas a pagarlo a 100, otras a 101, otras a 102, porque todos quieren comprar esa acción. Sin embargo, cuando es al contrario, cuando todos quieren vender, pues habrá unas personas que estén dispuestas a venderla por 100, otros como ven que no la venden, la pongan por 99 porque hay muchas personas que la quieren vender y no es suficiente que la quieren comprar. Entonces lo que tienes que hacer es ir bajando el precio. Y esto es muy sencillo de explicar. Si por ejemplo yo que tengo un Volkswagen Polo, quiero venderlo y veo en el mercado de segunda mano que hay muchos Volkswagen Polo a 10.000 euros y yo quiero venderlo de forma más rápida que ellos, pues lo que haría yo sería poner el precio un poquito por abajo, porque sé que si van a comprar uno, el primero que compren será el mío, que es más barato. Es algo bastante evidente. Creo que el ser humano siempre va a buscar comprar lo más barato posible y vender lo más caro posible. Una vez explicado estos conceptos claves, te voy a hablar de una serie de mitos que son súper extendidos. El primero es el del precio por acción. Ya sabes cómo se calcula el precio por acción. Ya sabes que aunque una acción cueste 200 euros y otra cueste 100, no significa precisamente que la empresa que tiene una acción a 200 euros sea más cara o valga más que una empresa que tiene una acción a 100 euros. Y esto es muy sencillo porque ya sabes que es simplemente dividir la capitalización bursátil entre el número de acciones. Quizás esta empresa que esté a 200 euros tenga muchas menos acciones en circulación que esa empresa que está a 100 euros. Y por lo tanto, ese valor sale mucho más alto que en la otra. Te pongo dos ejemplos para que lo entiendas fácilmente. Imagínate una empresa que vale 100 y tiene 100 acciones. Por lo tanto, la acción vale 1 euro, pero el valor de la empresa son 100. Y tenemos otra empresa en la que vale 50, pero tiene 25 acciones. ¿Qué sucede? Que aquí sale que el precio por acción es de 2, pero estamos hablando de que el valor de esa empresa es de 50 y la otra era de 100, a pesar de que la otra tenía un precio por acción de 1 euro. Entonces aquí creo que se ve bastante claro cómo el precio por acción no determina si una empresa es más valiosa o menos que otra. Otro de los mitos súper extendidos es que solo puedes invertir si tienes mucho dinero. Y esto es completamente falso y nosotros somos el ejemplo de ello. Nosotros no venimos de familia rica, ni con mucho dinero, ni nada. Nosotros hemos ido invirtiendo poco a poco lo que hemos ido ahorrando y esa es la base. Puedes invertir poco dinero y la capitalización compuesta hará su trabajo haciéndote crecer ese patrimonio. Pero no pienses que tienes que tener un gran capital para empezar a invertir. Eso sí, el interés compuesto tiene una cosa maravillosa y es que te hace crecer tu dinero de una forma increíble, pero necesita tiempo. Entonces, no te creas esas cosas que te dicen de mete 300 euros en acciones de Amazon y mañana tienes un sueldo. Eso no funciona así. El interés compuesto es increíble, pero necesita tiempo para componer ese capital. Y por último, invertir en bolsa es como un casino. Eso es algo que dicen cuando no se tienen ni idea de lo que supone invertir en bolsa. Invertir en bolsa es invertir en una empresa, e invertir en una empresa es
como si estuvieses emprendiendo. Tú cuando emprendes no vas buscando un pelotazo en la esquina, sino que haces un cierto estudio de la panadería tiene sentido que la ponga en esta esquina, tengo mi clientela, cómo puedo gestionar la caja que tengo, qué préstamo voy a hacer, cómo voy a crecer, el precio que voy a poner a los panes, una serie de características que vas buscando para decidir si montar ese negocio o no. Entonces tú cuando inviertes, aunque no estés montando el negocio directamente, es como si estuvieses emprendiendo en ese negocio y buscas exactamente lo mismo. Buscas que el equipo directivo sea honesto, buscas que los crecimientos sean predecibles, buscas que tenga ventajas competitivas, buscas una serie de características que te hagan saber que esa empresa va a valer más a largo plazo. Y esto es importante porque si es cierto que la bolsa no es un casino, tienes que invertir a largo plazo para que todas esta serie de características, si son buenas, creen valor. Bueno, te voy a poner aquí un gráfico que es básicamente la ley de la gravedad de la inversión en empresas, que es que el precio de la acción siempre sigue a los beneficios por acción. Esto significa que si una empresa va generando más beneficios, el precio aumenta. Y si una empresa genera menos beneficios, pues el precio disminuye. Por lo tanto, tiene una relación directa con lo que hace el negocio y no puede ser un casino porque no es aleatorio. Depende de lo que haga el negocio. Y hasta aquí el segundo módulo de introducción a la inversión. Espero que te haya gustado, que te haya sido útil esta información. Te dejo por aquí el tercero para que sigas aprendiendo más acerca de cómo invertir. Te doy las gracias por quedarte hasta el final y como siempre decimos, que la fuerza de Buffett te acompañe. Un abrazo. Hoy te traigo el tercer módulo de la formación básica de inversión que estamos haciendo. Es una formación que le daríamos a cualquier familiar nuestro o amigo para que entienda los conceptos básicos de la inversión. En caso de que este sea el primer vídeo que estés viendo, te dejo los otros dos por aquí y así puedas estar al corriente de toda la información que hemos dado. Bueno, para el que no lo sepa, mi nombre es Sualen Benalcor, soy cofundador de World Stock Investment y cofundador del podcast Territorio Inversor, un podcast en el que vamos a hablar con gestores de fondos, analistas de fondos de inversión, expertos en economía y en inversión. En el día de hoy te voy a hablar de las diferentes formas de invertir. Por ejemplo, te voy a hablar de la renta fija, de la renta variable, que son principalmente. Te voy a hablar de ETF, de fondos indexados y de los tipos de análisis distintos que hay para analizar una empresa, como es el fundamental y el técnico. Lo primero, ¿qué es la renta fija y qué es la renta variable? Es muy sencillo. La renta fija es ese tipo de inversión en el que sabemos de antemano cuánta rentabilidad vamos a obtener. Hablábamos en el vídeo anterior de un bono en el que sabíamos que cada año nos iban a pagar un 3% sobre la inversión inicial. Pues eso sería renta fija. Sabemos que cada año nos van a dar un 3%. Sin embargo, la renta variable es una inversión en la que no tenemos la certidumbre de cuánta rentabilidad vamos a obtener, que eso suele ser pues las acciones. Las acciones un año puede ser muy bueno y tener un 12% de rentabilidad, o puede ser un año muy malo y perder un 20%. Entonces, al no saber exactamente qué rentabilidad nos podrá dar esa inversión, se le llama renta variable. Voy a hablarte de los diferentes tipos de gestión que hay a la hora de invertir. La primera es la gestión activa, es muy sencilla. Es básicamente que seleccionas activamente en qué acciones, valores, bonos invertir. Es decir, tú, yo o un gestor de fondos selecciona empresas de, por ejemplo, Estados Unidos y España y las junta en una cartera de inversión y eso es su inversión. Pues eso sería una gestión activa. Y por otro lado, la gestión pasiva, que básicamente viene a ser que esa inversión replica a un índice de referencia. Que si no entiendes qué es un índice, no te preocupes porque más adelante te lo explico, pero antes vamos a hablar de qué es un fondo de inversión. Un fondo de inversión no es más que un sitio en donde muchos ahorradores ponen su dinero para que un gestor lo invierta en base a sus criterios. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que vamos a montar un fondo de inversión y recaudo el dinero de mi familia, mis amigos y otras personas. Ellos me dan el dinero y yo como gestor soy el que decide en qué invertir ese dinero. Ellos evidentemente serían dueños de parte de esa inversión porque me han dado su dinero, pero sería yo el que decidiría dónde invertir. Y claro, si yo soy el que decide dónde invertir, soy el que está haciendo, por así decir, el trabajo, pues tengo una serie de gastos por gestionar ese dinero. Y aquí es donde entramos en las comisiones de los fondos de inversión. Hay, en esencia, 3 tipos de comisiones. Bueno, 4 si no juntas una, pero hay 3 tipos de comisiones. La primera comisión de la que te voy a hablar es la comisión de gestión, que suele ser un porcentaje de la cantidad total de activos que gestiona el fondo. Imaginemos que un fondo tiene 100 millones y tiene una comisión de gestión del 1%. Pues diariamente de esos 100 millones se van descontando la parte proporcional hasta llegar al 1% desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Ese dinero sería lo que quita del fondo lo que es la comisión de gestión. El segundo tipo de comisión sería la comisión de suscripción o la comisión de reembolso. Este tipo de comisión se cobra cuando tú pones el dinero en el fondo o cuando tú retiras el dinero del fondo. Imaginemos que tú quieres meter 100 euros en el fondo y tienes una comisión del 1% de suscripción. Pues en ese caso, tú cuando entran esos 100 euros, realmente lo que tienes tú de inversión en ese fondo serían 99 porque ese 1% de comisión se quita de ese capital invertido. Y cuando lo vas a retirar, exactamente igual. Si tuvieses esos 100 euros de inversión dentro del fondo, vas a retirarlo y tiene un 1% de comisión de reembolso, pues recuperarías solo 99 y no 100. Y por último tenemos la comisión de éxito, que significa básicamente que si el gestor consigue una rentabilidad, se lleva una parte de esa rentabilidad. Es decir,
Imaginemos que el gestor consigue 10 euros de rentabilidad y tiene una comisión de éxito del 10%. En ese caso, de esos 10 euros se lleva el 10%, lo que significa que se lleva 1 euro. Y para darles un rango más o menos de lo que las comisiones serían lógicas, la comisión de gestión suele estar entre un 1 y un 1,8%. La comisión de éxito suele estar, si la tiene, porque no todos los fondos la tienen, en un 9%. Y la comisión de suscripción y reembolso sí que es un poquito más extraña de ver, así que sería un poquito más ver si es lógica o no para ti. Claro, evidentemente todo este grupo de comisiones, si la miras por separado, pues podrías calcularlo tú, el gasto total que tiene del fondo, pero te recomendaría que no mirases las comisiones por separado, ya que existe una métrica que se llama TER, Total Expense Ratio, que te dice exactamente cuánto te quitan anualmente por la media de las comisiones. Todo esto enfocado a los fondos de gestión activa. Antes de explicarte lo de gestión pasiva, quiero hablarte de qué es un índice. Y un índice es una medida que representa el rendimiento de una serie de activos. Imaginemos que queremos medir la rentabilidad que ha tenido solo la industria del petróleo. Pues tendríamos el índice del petróleo. O queremos medir lo que han hecho las 35 mejores empresas españolas. Pues tendríamos un índice de las 35 mejores empresas españolas, que en este caso sería el IBEX 35, el famoso IBEX 35. Básicamente es como si tú tuvieses esas empresas en una cartera de inversión y la rentabilidad que tiene tu cartera de inversión es la rentabilidad que tiene ese índice. Por darte un poco los principales índices que puedes encontrar, el principal es el Standard & Poor's 500 o S&P 500 o S&P 500 en inglés, que te recomendaría que fueses escuchando terminología en inglés porque al final es cómo se mueve este mundo. Después, si quieres mirar algo en Europa, pues tendrías el Eurostoxx 50, y si quisieses mirar algo en Asia, más centrado en Japón, pues el Nikkei 225. Sin embargo, estos simplemente son índices que te representan una serie de valores en él. Por ejemplo, en el Standard & Poor's 500 pues son las 500 mayores empresas de Estados Unidos. En el Eurostoxx serían las mejores 50 y así. Y para que lo entiendas bien, el Standard & Poor's 500, por ejemplo, representa las 500 mejores empresas de Estados Unidos. Entonces, se suele decir que cuando el Standard & Poor's 500 crece es porque las empresas de media de Estados Unidos lo están haciendo bien en bolsa. Y de estas 500 empresas no todas pesan lo mismo dentro del índice. Algunas pesan un 7% y algunas pesan un 3%, porque van en función de la capitalización bursátil. Eso es otra cosa importante, que a la hora de mirar un índice debes de ver cómo está ponderado ese índice para ver cuánto representa realmente de lo que está tratando, si ya sea un índice sectorial o un índice más a nivel, pues eso, Standard & Poor's 500, que son las 500 mejores empresas o mayores empresas por capitalización bursátil de Estados Unidos. Antes de continuar, debo mencionar una cosa que se me había olvidado decir sobre los índices, para que también tengas una referencia acerca de lo que es un rendimiento lógico y lo que no es un rendimiento lógico, y es que el índice de referencia que se utiliza para estimar si un inversor bate o no al mercado es el Standard & Poor's 500. ¿Y esto por qué? Pues muy sencillo, porque los últimos 100 años de la historia, el Standard & Poor's 500 de media ha dado una rentabilidad anual del 10%. Y esto es así a pesar de las bajadas y las subidas que haya podido tener en años puntuales. De media, del año 1 al año 100, si tú mides la rentabilidad total, ha sido alrededor de un 10% anual. Así que todas esas personas que te dicen que te pueden dar una rentabilidad del 15% mensual en algún producto o que te van a dar una rentabilidad anual del 60%, yo que tú no las creería, y huye de ahí porque ya tienes la referencia de lo que hace el mejor índice del mundo, que anualmente de media hace un 10%. Entonces, ¿por qué te daría una inversión, una rentabilidad del 15% mensual o algo así de obsceno, alguna locura de ese tipo? Evidentemente eso no es sostenible en el tiempo y deberías de huir de cualquier persona que te dice que eso es seguro o que eso es real, porque eso es imposible. Y ahora que entiendes lo que son los índices, puedo pasar a explicarte la gestión pasiva, porque se invierte en ellos a través de dos instrumentos principalmente, los ETFs y los fondos indexados. Prácticamente son idénticos, lo que tienen una serie de diferencias. Lo que hacen fundamentalmente es replicar a un índice. ¿Y esto por qué? Porque si tú como inversor particular con poco dinero quisieses replicar a un índice, tendrías que comprar todas las empresas que componen ese índice exactamente con el mismo peso que tiene ese índice. Imagínate comprar todas las empresas de Standard & Poor's 500 que estábamos hablando, no tendrías el capital para poder hacerlo y menos ir ponderándolo en función de cómo varíe en el tiempo. Entonces lo que hacen estos fondos indexados o ETF, que son fondos que cotizan en bolsa, es básicamente componer una cartera de inversión idéntica a ese índice. Y como ellos sí tienen bastante capital, porque hay muchas personas invirtiendo en esos ETFs o esos fondos indexados, pueden simular o replicar esos índices dándole los pesos correspondientes y balanceándolos. Entonces lo que harías con esto es que si invirtieses en uno de estos instrumentos estarías invirtiendo en un índice indirectamente. Por lo tanto, vamos ahora con las principales diferencias que tienen entre ambos, porque dependiendo de lo que estés buscando puede ser más interesante uno, puede ser más interesante el otro. Espera. Si te está gustando este vídeo, dale a like,
compártelo con alguien que como tú está comenzando con la inversión y recuerda que vamos a estar subiendo más vídeos de este tipo y más profundos, así que no olvides suscribirte para no perderte ninguno. Los ETF son fondos que cotizan en bolsa y entonces tú lo que puedes hacer desde el broker es comprar una acción de estos fondos en cualquier momento. Por lo tanto, la comisión que tiene este tipo de inversión es como si estuvieses comprando una acción, es la comisión que tienes por comprar la acción del ETF. ¿Qué ventajas tiene? Pues bueno, porque puedes comprarlo en cualquier momento del día y que puedes venderlo en cualquier momento del día, lo que hace que sea mucho más líquido y puedas retirar o meter dinero mucho más rápido. En cuanto al tema de fiscalidad, pues se tributaría únicamente cuando vendes las acciones de ese ETF, y si ese ETF diese dividendos, pues también tributarías por esos dividendos, que para el que no lo sepa, el primer rango de los dividendos es de un 19%. Y después tenemos los fondos indexados, que la principal diferencia es que no cotizan en bolsa y por lo tanto son un poquito menos líquidos, es decir, solo podrías comprar participaciones de ese fondo usualmente al cierre del mercado o incluso puede tardar varios días en hacerse efectiva esa compra. Tienen unas comisiones inferiores a gestión activa porque no tienes un gestor detrás asignando el capital, sino que es automático. Y la principal diferencia a nivel fiscal entre el fondo indexado y el ETF es que si en un ETF tú estás en un ETF del S&P 500 y quieres pasarlo al IBEX 35, debes de vender ese ETF, tributar y comprar el del IBEX 35. Sin embargo, si tienes un fondo indexado en el S&P 500 y quieres pasarlo al IBEX 35, simplemente tendrías que traspasar esos fondos a ese otro fondo del IBEX 35 y no tributarías por el camino porque no estás vendiendo ese fondo. Es importante que esto de la fiscalidad lo tengas en cuenta dependiendo de tu país. Por ejemplo, aquí en España pasa esto, pero a lo mejor en Colombia es diferente. Entonces, revísalo bien, pero que sepas que dependiendo del país podrías tener estas ventajas fiscales. Que por matizar un pelín, también no solo esto se atribuye a los fondos indexados, sino que a los fondos de inversión normales, al fondo de inversión activa, también se les da esta característica que puedes traspasar fondos sin tributar de por medio. O sea, si tú estás en un fondo y quieres ir a otro, puedes traspasarlo sin ningún tipo de problema. Y ahora, si hablamos de nuevo de la gestión activa, pues para gestionar activamente tu cartera tienes que analizar una empresa. Existen principalmente dos tipos de análisis, el fundamental y el técnico. El fundamental se centra fundamentalmente en la contabilidad de la empresa, en los aspectos cualitativos como el equipo directivo, ventajas competitivas, barreras de entrada, todo lo que viene siendo cosas propias del negocio, clientes, todo lo que hablamos en el segundo vídeo que tienes que buscar a la hora de invertir en una empresa. Y el análisis técnico, por su lado, se basa en el estudio de datos históricos, de patrones en los gráficos y una serie de análisis más basados en el rendimiento pasado o en el comportamiento pasado que ha tenido el precio de la acción. Entonces, ¿cuál es la que tienes que usar tú? Pues bueno, no te lo voy a decir yo, tendrás que saberlo tú, pero nosotros te recomendamos que utilices el análisis fundamental porque es la forma más racional de invertir en bolsa. Al final, cuando tú inviertes en un negocio, estás invirtiendo en todo lo que conlleva ese negocio, en las personas que están dirigiendo el negocio, en el sector, en el crecimiento del negocio, en las ventajas competitivas, en cómo de difícil es entrar a competir en ese negocio. Tienes una serie de características que te pueden dar a entender si ese negocio puede ser bueno a largo plazo o no. Sin embargo, cuando analizas técnicamente un negocio, estás viendo simplemente el rendimiento pasado y cómo se ha comportado en el pasado. Y como rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, creo que es un enfoque que conmigo no va, con nosotros no va, por al menos. Creo que nos debemos de centrar más en lo que realmente mueve al negocio, que es esa parte fundamental que tienen los negocios. Entonces, ¿vas a invertir? Pues invierte pensando en cómo será dentro de 5 años el negocio. ¿Seguirá existiendo? ¿Tendrá deuda el negocio? ¿Cómo gestiona el equipo directivo? ¿Qué visión tiene? ¿Por qué no pueden competir otras empresas contra esta empresa? Porque toda esta serie de características serán las que a futuro hagan que la empresa valga más o valga menos. Lo que haya hecho un patrón en el pasado no tiene por qué repetirse en el futuro porque cada momento de la historia es diferente. Entonces no le veo ese potencial para determinar el valor al análisis técnico. Y por aquí, a riesgo de repetirme porque te lo puse en el segundo vídeo, te dejo una gráfica donde el precio por acción siempre sigue los beneficios por acción. Y esto significa que si una empresa gana más dinero, vale más. Y eso creo que es algo evidente porque si tú tuvieses una vivienda en el que hoy puedes alquilarla a 500 euros al mes, le darías un precio total para venderla. Pero si la pudieses alquilar por 1.000 euros al mes, le darías otro completamente superior porque generas más dinero con esa vivienda. Entonces es algo bastante lógico. Y por último, decirte que por lo que nosotros creemos que el análisis fundamental es la esencia de la inversión, es porque si tú miras a los mejores inversores de la historia, casi todos son de análisis fundamental. Algunos evidentemente hay que hagan análisis técnico, pero el 99% se centra en entender los negocios como hay que centrarse en entenderlos, no como gráficos o precios que suben y bajan y tienen patrones, sino como un negocio. ¿Qué mueve el negocio? ¿Qué es lo que hace que el negocio vaya mejor o vaya peor? Y por aquí te dejo unas imágenes de los mejores inversores de todos los tiempos que creo que deberías de, si quieres seguir profundizando en esto de la inversión, creo que deberías de leer y escuchar en entrevistas porque, por ejemplo, inversores como Warren Buffett, Charlie Munger, Terry Smith son inversores increíbles y aquí, producto nacional, tenemos a Emérito Quintana, por ejemplo, que me parece un gran gestor y muchos otros que ya hemos entrevistado en el podcast, así que te recomiendo a todos esos
esos gestores de fondo que hemos entrevistado y a estos gestores de fondo de habla inglesa, porque han sido los mejores. Y hasta aquí este tercer módulo de introducción a la inversión. Espero que te haya gustado, que te haya sido útil, y te dejo por aquí el cuarto para que empieces a ver pues más temas avanzados más de contabilidad, de cómo se valora una empresa, qué es el valor intrínseco de una empresa y ese tipo de cosas que son las que al final son importantes para invertir. Así que nada, darle las gracias por estar aquí, por llegar hasta aquí, y como siempre decimos, que la fuerza de Buffett te acompañe. Un abrazo. Bienvenidos a este cuarto módulo de la formación sobre conceptos de inversión básicos. Si estás viendo este vídeo, el primero de todos los de la formación, y no sabes muy bien todavía de qué se trata, es básicamente una formación de conceptos muy básicos que le diríamos a nuestros familiares y amigos para que entendiesen un poco al principio cómo se puede invertir y cómo adentrarse en este mundo. Por supuesto, si es la primera vez que vienes, te recomiendo que veas estos vídeos de aquí, porque si no, no te vas a enterar de lo que vamos a hablar en este vídeo. En este cuarto módulo te voy a hablar principalmente de cómo se gana dinero invirtiendo en bolsa, y para ello, evidentemente, debes de saber cómo valorar una empresa. Por lo tanto, eso también te lo vamos a explicar en este vídeo para que puedas tener las nociones básicas a la hora de empezar a adentrarte en este mundo. Lo primero que te quiero enseñar para que entiendas un poco mejor cómo se generan esos rendimientos en bolsa es el interés simple y el interés compuesto. Antes de explicarte las dos formas que existen para ganar dinero con las acciones, primero tengo que explicarte el concepto más importante que vas a conocer, probablemente no solo para la inversión, sino para tu día a día, y es el interés compuesto. Pero claro, antes tengo que explicarte qué es el interés simple. Y te preguntarás, ¿qué es el interés simple? Pues el interés simple, la forma más sencilla de explicártelas es con un ejemplo. Imagina que vas a invertir en algo que te da un 5% de rentabilidad anual. Inviertes 100 euros. Al final de este año te darán esos 5 euros por esa rentabilidad que tienes. Y al final del año, esos 5 euros, en lugar de reinvertirlos, te los gastas en un McDonald's. Por lo que al siguiente año vuelves a obtener un 5% de esos 100 euros que invertiste y vuelven a ser otros 5 euros. Y te lo vuelves a gastar en un McDonald's. Y así sucesivamente. Siempre estás componiendo capital sobre la base de los 100 euros. Sin embargo, en el interés compuesto, no te gastarías esos 5 euros que te dan de rentabilidad, sino que los reinvertirías, y al siguiente año no compones sobre 100 euros, sino que compones sobre 105 euros. Por lo tanto, en el segundo año no ganas 5 euros, sino que ganas 5,25 euros. Y en el tercero, pues ganarías un poquito más. Perdón por la interrupción, pero es que quería comentar una cosa del interés compuesto muy importante para que se den cuenta de la magnitud que tiene este tipo de interés. Y es que si estamos hablando de que se reinvierten todo el rato las ganancias que obtienes en el año 1, 2, del año 2 al 3, del año 3 al 4, sí, suena que es verdad que vas a rentabilizar tu dinero muy rápido, pero a lo mejor no te haces una idea de cuánto de rápido. Y es que es muy sencillo, hay unas tablas de interés compuesto donde tú puedes verlo, y si tú inviertes una cantidad al 10%, para duplicar esa cantidad, es decir, tu cantidad inicial son 10.000 euros, para tener 20.000 euros tendrías que esperar 8 años, pero para volver a doblarlo solo tendrías que esperar 4 años. Y para volver a doblar ese capital inicial por tercera vez, tendrías que esperar 3 años, y después pues ya vas doblando ese capital inicial, esos 10.000 euros iniciales, cada 2 años los vas duplicando. Evidentemente, si sigues así ad infinitum, pues conseguirías doblar el capital cada año o cada menos. Vamos a ponernos en el mejor escenario posible. Tenemos 20 años y vamos a invertir 10.000 euros para nuestra jubilación en los 65 años. Tenemos 45 años para componer capital. Si obtenemos una rentabilidad media del 10% anual, eso significaría que la inversión inicial al final del periodo se habría multiplicado por 72 veces. Es decir, si tú hubieses invertido con 20 años 10.000 euros y hubieses esperado hasta los 65, obteniendo una rentabilidad media del 10% anual, habrías obtenido más de 720.000 euros. Eso evidentemente es el caso más optimista, en el que hayas empezado con 20 años y has obtenido una rentabilidad del 10%, pero es para que te hagas una idea del poder que tiene el interés compuesto, que sin añadir ninguna cantidad más has conseguido multiplicar tu dinero por 72 veces, y eso es una barbaridad. Y ahora sí, te dejo con el resto de la clase, que también es muy interesante, pero antes quería matizarte esto para que vieses la importancia o la magnitud que tiene el interés compuesto en las inversiones. Y ese es el poder del interés compuesto. Entre más tiempo pasa, más grande se va haciendo la bola de nieve. Y esto podríamos extrapolarlo a la vida propia. Cuando tú vas al gimnasio y con pequeños cambios, pequeños esfuerzos día a día, vas haciendo avances que al principio no lo ves, pero cuando pasa mucho tiempo, miras para atrás y ves todo lo que has avanzado. Una vez entendido lo que es el interés simple y el interés compuesto, te vengo a explicar cuáles son las 3 principales formas que hay para ganar dinero en bolsa. La primera es con una revalorización de tu activo, una acción que compraste a 100 euros y está ahora a 200, pues puedes venderla y tener esos 100 euros de beneficio. O bien porque tienes unas acciones que el Consejo de Administración ha decidido repartir una parte de los beneficios, que eso se le llama dividendo. Pues también obtendrías beneficios de esa inversión, ya que te estaría entrando a la cuenta del broker una serie de beneficios que ha tenido la compañía. Y la tercera forma para ganar dinero en bolsa es hacer un short o invertir en corto, que esto significa que tú estimas que el valor de, por ejemplo, una acción va a caer en el largo plazo y por lo tanto tú puedes invertir a que esa acción va a valer menos. Esto es algo que hizo un inversor que nos gusta mucho a nosotros, que se llama Bill Ackman, en el que él invirtió en corto en Herbalife pensando en que la acción iba a caer.
lo cual tiene mucho riesgo porque en caso de que la acción suba y no baje, puedes tener pérdidas ilimitadas y puedes perder incluso dinero, más dinero del que tienes invertido. En el caso de Bill Ackman, perdió mucho dinero ya que la acción subió y no bajó, y no fue hasta entrados en este año en el que la acción empezó a bajar. Entonces, en este tipo de inversiones, no solamente tienes que tener razón, sino que se tiene que materializar temprano porque tiene unos costos asociados. Cuando tú estás invirtiendo en corto, estás pidiendo prestado unas acciones a otras personas, las vendes y después, cuando esas personas quieren de vuelta sus acciones, tienes que comprarlas y dárselas. Por lo tanto, esa diferencia es lo que tú tendrías de beneficio o de pérdida. Si tú compras unas acciones a una persona a un precio de 100 y las vendes a 100 y después están a 50, esa persona te las pide de vuelta, tú, como las vendiste a 100 y las tienes que comprar a 50, tienes 50 euros de beneficio. Pero ¿qué pasaría si esas acciones subiesen a 200? Tú las vendiste a 100 y esas personas te las están pidiendo a 200. Entonces tendrías que comprarlas a 200, por lo que perderías mucho dinero para poder devolver ese préstamo de acciones. Bueno, espero que no me hayan echado de menos desde el primer vídeo. Para aquellos que no me conozcan, soy Dafe, soy uno de los cofundadores de World Stocks y del podcast Territorio Inversor. Y bueno, a mí me toca finalizar este cuarto vídeo en el que vamos a hablar sobre contabilidad y valoración básica. Al fin y al cabo, al igual que utilizas la lectura para leer libros, es decir, sabes leer, desde pequeño te enseñaron a leer y a decir que la P y la A unida es PA, y a través de ahí puedes leer libros. Para tú leer un negocio y entender el negocio, necesitas saber sobre contabilidad. La contabilidad es el lenguaje de los negocios. Entonces, hoy vengo a explicarte de forma muy sencilla los aspectos más importantes de la contabilidad para que tú un poco pues entiendas cómo puedes llegar a leer entre líneas de cómo funciona un negocio. Y también cómo se valoran, porque al fin y al cabo la contabilidad nos ayuda a entender el propio negocio, pero necesitamos valorar la empresa. ¿Cuánto vale la empresa? ¿Vale $50 por acción? ¿Vale 20? ¿Vale 40? ¿Está sobrevalorada? ¿Está infravalorada? Pues todo eso lo sabemos a través de la valoración. Pero para hacer una valoración antes necesitamos de contabilidad. Así que nada, vamos a empezar con la parte de contabilidad, que es bastante sencilla. Al fin y al cabo, existen 3 estados financieros. Está el Income Statement o cuenta de pérdidas y ganancias en español, el Balance Sheet o balance general en español, o el Cash Flow Statement o estado de flujos de caja. Cada uno de estos estados financieros tiene su funcionalidad, es decir, no están ahí por estar, sino que cada uno tiene un objetivo concreto. Y de hecho, esto es algo un poquito más avanzado, pero cada estado financiero está conectado con el otro. Pero bueno, no voy a profundizar más en esto porque básicamente no tienes ni idea de contabilidad o probablemente tengas muy poca idea y no quiero liarte la cabeza. Vamos a empezar por el Income Statement. Al fin y al cabo, el Income Statement es la cuenta de pérdidas y ganancias, y para lo que sirve es para entender un poco cómo funciona cuánto gana la empresa, es decir, en términos de ingresos, ventas, cuánto gana, y conforme bajamos por la cuenta de pérdidas y ganancias llegamos al beneficio neto, que es pues una especie de beneficio contable de cuánto gana la empresa. Esto realmente no representa cuánto gana una empresa en realidad. Es un poco más avanzado esto y lo explicaremos un pelín más adelante, pero en términos simples vamos a decir que el beneficio neto es cuánto gana una empresa. Y al fin y al cabo, la cuenta de pérdidas y ganancias tiene una estructura muy básica que te ayuda a entender muchas cosas sobre la empresa. En primer lugar, pues tienes la parte de arriba, que es la parte del revenue o ventas, que es básicamente cómo gana dinero una empresa. Pues vamos a poner el caso de Tesla, por ejemplo, que es muy sencillo y es una empresa así que creo que al producir coches es bastante sencillo de entender su contabilidad. La parte del revenue, pues básicamente sería, pues si multiplicamos el número de coches que ha vendido por el precio medio de los coches, pues te saldría la parte del revenue, aparte de otros negocios de energía, leasing y demás que tendrá Tesla. El siguiente apartado del Income Statement es el gross profit o beneficio bruto, que eso básicamente se obtiene del revenue, las ventas, restarle el coste de esas ventas, es decir, cuánto le ha costado a Tesla producir ese coche y venderlo. Por lo tanto, ahí tendremos que tener en cuenta pues el salario de las personas que están en las fábricas, el coste de la materia prima, el coste de la fábrica, de los suministros, todo lo que se haya. O sea, tienes que entender que aquí lo que metemos en esta partida es todo aquello que se requiera sí o sí para vender un coche o el producto que sea. En este caso estamos hablando de Tesla. A partir de aquí nos quedamos con el beneficio bruto. El beneficio bruto nos suele dar una información pues en términos de cada dólar vendido, cuánto nos quedamos, en base a cuánto nos cuesta venderlo. No quiero entrar en profundidad a hablar sobre esto, pero al fin y al cabo los beneficios brutos elevados o márgenes de beneficios elevados, que también ahora profundizaremos un poco más en qué son los márgenes, pero al fin y al cabo tener beneficios brutos elevados, que lo que quiere decir simplemente es que de cada dólar que vendes te queda gran parte de ese dólar, pues nos ayuda, o sea, es un síntoma bueno porque al fin y al cabo el coste de vender el producto es relativamente bajo. Luego, por debajo del beneficio bruto, tenemos el OPEX, que se llama en inglés, es una abreviatura de Operating Expenses o gastos operativos. Al fin y al cabo, aquí lo que metemos no son costes directos con la venta, sino con el funcionamiento del negocio en sí, como por ejemplo el marketing, el I+D, el gasto de I+D, por ejemplo Tesla, con todo el tema de la inteligencia artificial, todo se mete en la parte de
de I+D. Todo lo que sea, pues, gasto relacionado con, pues, el full self-driving, la conducción autónoma, los robots humanoides, etc. También tenemos la parte del marketing. Aunque Tesla no haga marketing, pero en otras empresas el marketing es extremadamente necesario y veremos cuánto gastan estas empresas en marketing. Además, tenemos, pues, gastos que se llaman Selling, General and Administrative, que básicamente son gastos relacionados con la administración de todo de la empresa. Es una partida muy generalista y se suele meter bastantes cosas ahí dentro. Y de restarle al beneficio bruto el OPEX, los gastos operativos, nos quedamos con el EBIT, que es el Earnings Before Interest and Taxes, o el beneficio antes de impuestos y de intereses de la deuda. Entonces, esta partida, que también se llama beneficio operativo, pues ya nos habla de los beneficios de la empresa después de haberle quitado el coste de la venta, que era lo que se denomina el COGS, que es algo que no había explicado, pero que es el Cost of Goods Sold, que es el coste de venta, y el OPEX, el Operating Expenses, que es el gasto operativo. Y nos quedamos ya con un beneficio muy parecido a la caja que genera la compañía. Una vez descontamos, llegamos al EBIT, descontamos la parte de intereses de la deuda, porque al fin y al cabo una empresa, si tiene deuda, tiene que pagar intereses sobre esa deuda. Entonces, en este apartado veremos los intereses que paga sobre la deuda. Sin embargo, si la empresa tiene caja neta, esta empresa, como habíamos hablado en una parte anterior, en algún vídeo, no me acuerdo concretamente en cuál, pero hablamos sobre el tema de los fondos de inversión, una empresa, si tiene caja neta, puede invertir ese exceso de caja para no tenerlo, porque al fin y al cabo una empresa es como una persona, para no tenerlo parado y que no genere rendimientos, puedes invertirlo en un bono o en fondos monetarios, que se llaman, que son una especie de fondos de inversión de muy bajo costo, además de poco riesgo, porque inviertes en bonos corporativos, bonos gubernamentales, etcétera. Todo ese interés que se genera a partir de ahí también aparece aquí. Entonces, no solo aparecen los intereses sobre la deuda, los intereses que paga la empresa, sino los intereses que recibe por tener caja en ese tipo de instrumentos. Entonces, eso también lo veremos. Y nos quedaremos con el EBT o EBT, o Earnings Before Taxes, que sería un beneficio antes de impuestos. Ya le habremos quitado todo el tema de la deuda. Y por último, a ese EBT, pues ya no tendríamos que quitarle las taxes, o sea, los impuestos, y nos quedaríamos con el beneficio neto. Y eso sería básicamente un poco la distribución de la cuenta de pérdidas y ganancias. Espera. Si te está gustando este vídeo, dale a like, compártelo con alguien que, como tú, está comenzando con la inversión, y recuerda que vamos a estar subiendo más vídeos de este tipo y más profundos, así que no olvides suscribirte para no perderte ninguno. Como ves, nos cuenta sobre cómo gana dinero la empresa, qué gastos tiene y cuánto en términos contables genera. Porque vuelvo y repito, el beneficio neto realmente no es un beneficio real de caja. Porque durante una serie de gastos que se incluyen en el OPEX, hay una serie de partidas que no son como tal beneficio, o sea, no son salidas de caja. Pero bueno, todo es un poco más avanzado y profundizaremos un poquito más en el cash flow statement. Y ahora vamos con la parte del balance sheet, o balance general, que al fin y al cabo de lo que se encarga el balance es de decirnos qué tiene la empresa y cómo la ha financiado. Es decir, al fin y al cabo, Tesla, para generar dinero, necesita tener una serie de activos. Una máquina, una fábrica, inventario para fabricar, etc. Y todo eso se muestra en el balance, en la parte de activos. Vamos a diferenciar dos grandes partes, lo que te he dicho. La parte del activo, que es lo que tiene la empresa y lo que le ayuda a producir, y cómo lo ha financiado, de dónde viene. Y ahora entenderemos mucho mejor esto porque Sualen se encargó en los vídeos anteriores de explicarte toda esta parte de la deuda y de la propiedad de las acciones y demás. Entonces, la parte del activo, qué es lo que tiene la empresa; la parte del pasivo, qué es cómo lo ha financiado, ¿vale? Y la parte del pasivo, no nos equivoquemos, no es activo y pasivo, sino es activo, la fórmula del balance, porque lo que tiene que cuadrar todo, es imposible que descuadre, si descuadra está mal, es porque el activo tiene que ser igual al pasivo más el patrimonio neto. ¿Por qué? Porque, como te dijo Sualen antes, una empresa se puede financiar de dos formas, o sea, puede obtener el dinero para invertir en activos de dos formas. Una, a partir de la deuda bancaria, sí, bonos, etcétera, y equity, que se llama patrimonio neto, que es pues el dinero que han puesto los accionistas. Dentro del equity hay más cosas, pero también hay dinero de los accionistas. Entonces, por hacerte una pequeña definición de lo que puedes encontrar en cada cosa, no vamos a profundizar porque si no este vídeo duraría horas y horas, que para eso tenemos WIC, que es nuestra formación avanzada en contabilidad y valoración. Pues vamos a explicarte un poco cómo pensar en este tipo de... cómo pensar en el balance, básicamente. La parte de activo diferenciamos dos partes, activo corriente y activo no corriente. El activo corriente son activos que pueden hacerse líquidos en menos de 12 meses, en menos de un año, como por ejemplo el inventario es un activo, o la partida de clientes también es un activo corriente. Los clientes deberían de pagarte en menos de 12 meses. Y activo no corriente. El activo no corriente, al fin y al cabo, es pues cosas que no puedes vender a menos de un año o que te costaría venderlas más de un año. Un edificio en propiedad de la empresa, maquinaria concreta, este tipo de cosas más fijas, ¿vale? En plan más industrial, por así decirlo, si te ayuda a entenderlo mejor. Y por la parte del pasivo más patrimonio neto, la otra parte de la ecuación, tenemos la parte del pasivo, que se divide en pasivo corriente y en pasivo no corriente. Y por último, la parte del equity, que es el patrimonio neto, que es la parte en la que los accionistas, sale el dinero que han puesto los accionistas, sale una partida que se llama Retained Earnings o
beneficios retenidos, que es la parte del beneficio neto que se ha conseguido, menos los dividendos. Es decir, beneficio neto es lo que ha entrado de dinero y los dividendos, pues si has dado dividendos, si esa empresa ha dado dividendos, sale, estás entregando caja, por así decirlo. Entonces, esos retained earnings o esos beneficios retenidos, pues serían la parte básicamente de restar el beneficio neto a los dividendos, muy simplemente. Hay más cosas, pero con que entiendas eso, me basta. Y por último, el cash flow statement, que es el estado financiero que no miente, básicamente. Porque, como te he dicho antes, hablamos del beneficio neto y esto es un error que suele cometer la gente. La gente suele creer que el beneficio neto, por así decirlo, es el beneficio que gana una empresa y eso no es así. Porque, por ejemplo, en el OPEX se incluyen partidas como, por ejemplo, la depreciación y la amortización, que no supone una salida de caja real. ¿Y qué significa que no supongan una salida de caja real? Pues básicamente que la empresa no ha desembolsado ese dinero. Vale, cuando tú compras una maquinaria, por ejemplo, tú compras una maquinaria que se deprecia a 10 años y vale pues 100 euros. Tú has desembolsado el dinero, los 100 euros, en el primer año, en el año cero, por así decirlo. Pero el resto de años no desembolsas dinero. Lo que pasa es que contablemente se tiene que atribuir esa depreciación del activo para que también cuadre con el balance, etc. Entonces, se mete ese 10 cada año en la parte del OPEX, pero realmente no ha habido salida de caja. Entonces, por eso decimos que el beneficio neto incluye cosas que no son caja. Y por eso el cash flow statement se encarga de regular todas estas cosas. Y para no liarte mucho y hacerte corto el cuento, básicamente el cash flow statement se divide en 3 secciones. Tenemos el cash flow from operation, que es el cash flow de operaciones, por así decirlo, el cash flow from financing, cash flow de financiación, y cash flow from investing, que es el cash flow de inversión. El cash flow de operativo, pues nos encontramos básicamente cuánta caja genera la empresa, por así decirlo, con su modelo de negocio. Ahí se meten y se quitan partidas, no voy a profundizar en exceso, pero para revelar cuánta caja ha generado. Luego, en el cash flow de inversión, nos vemos en qué ha invertido la empresa. Es decir, pues ha adquirido una empresa, por ejemplo, ha comprado, no sé, por ejemplo, Facebook en su día compró WhatsApp y compró Instagram. Pues aparecería ahí cuánto dinero han gastado en cash en caso de esas adquisiciones. O, por ejemplo, han comprado, en el caso de Tesla, no sé, una nueva fábrica, han invertido en una nueva maquinaria, etcétera. Aparecería también en esta partida, que es lo que se llama CAPEX o Capital Expenditures, o gasto en capital, básicamente. Todo este tipo de cosas la veríamos en el cash flow de inversión. Incluso que Tesla ha invertido en bonos gubernamentales para rentabilizar su caja, pues también aparecería ahí. Y luego tenemos el cash flow de financiación, que es como obtiene financiación en forma de caja a la empresa. Pues ha emitido un bono o ha emitido deuda, pues te aparecería ahí. Te aparecería como una entrada de caja porque ha emitido un bono, como te explicó Sualen, y ha recibido ese dinero de los inversores. No, es que ha emitido acciones. Esto no lo hemos explicado, pero una empresa podría emitir acciones. Es decir, si vemos una empresa como una tarta y las acciones serían como trozos de la tarta, pues lo que puede hacer es fragmentar todavía más la tarta para fragmentar todavía más la propiedad de esa empresa. ¿Vale? Entonces, a lo mejor en lugar de haber 100 acciones en circulación en el que cada inversor tiene una acción, pues puede emitir acciones de 100 a 200, o sea, emitir 100 acciones más, se fragmentaría más. Es decir, cada empresa, cada propietario tendría no tendría un 1%, sino tendría un 0,5% de la empresa, pero obtendría financiación, ¿vale? Con que te quedes claro con eso, me vale. Pueden obtener financiación emitiendo acciones también. No sé, en esa partida todo lo que tenga que ver con financiación, incluso dividendos, si da dividendos la empresa, lo verás reflejado ahí también. Así que es otra parte importante. Y nada, por último, ya hemos terminado de explicar un poco las 3 partidas, los tres estados financieros. Te quería hablar, porque te había dicho que el beneficio neto no es un beneficio real de la empresa. O sea, no es un beneficio de cuánto ha ganado la empresa, sino un término que se llama free cash flow, ¿vale? Que es flujo de caja libre. Que te podría enseñar aquí cómo se calcula, pero te recomiendo ver un vídeo que hizo David en su día, que te dejo por aquí, en el que básicamente te explica cómo se calcula este flujo de caja libre y cómo llegamos a este beneficio real de la empresa. Pero bueno, esto lo dejamos para otro momento porque no quiero liarte. Bueno, y con esto damos por concluida la parte de contabilidad, vamos por la parte de valoración. Porque al fin y al cabo, como te he dicho, gracias a la contabilidad y a esos 3 estados financieros, pues entendemos cómo funcionan las empresas, qué son, dónde gastan, cómo ganan dinero, dónde gastan, en qué invierten, etc. Pero para saber cómo invertir, eso que te dijo Sualen de pues comprar a un precio y venderlo a otro superior, debemos saber, o sea, cuánto vale una empresa. Y eso se calcula a través del valor intrínseco. Y principalmente hay 2 formas de saber lo que es el valor intrínseco de una empresa. Que por darte una definición un poquito más de Warren Buffett, que literalmente lo dijo él, el valor intrínseco es ese valor real de la compañía, no lo que el mercado cree que vale la empresa. Porque el mercado puede decir que Tesla vale X, Y o Z, pero el mercado puede estar deprimido porque hay una recesión y cree que Tesla no va a ganar tanto, o hay una mala noticia. Por ejemplo, ahora Tesla, con todo lo de Trump, se ha disparado un 30, 40, 50%, no sé exactamente, simplemente porque cree que con Trump al mando, pues va a poder ganar más dinero. Pero quizás el mercado se está sobreexcitando ante esta noticia. Entonces, por eso lo que vale la empresa no significa que sea su valor real. Y por eso hablamos de
empresas infravaloradas y empresas sobrevaloradas. ¿Qué es al fin y al cabo una empresa sobrevalorada? Pues que el valor real es inferior del precio al que se venden sus acciones. Y una empresa infravalorada es que su valor real es superior al precio al que se venden sus acciones. Como se gana dinero en bolsa es comprando acciones donde su valor intrínseco es superior al precio al que se venden. Y por eso tenemos que calcular el valor intrínseco. ¿Y cómo pensar en términos de valor intrínseco? Lo primero, y que quiero que entiendas, es que el valor de una empresa está en el futuro, no en el pasado. Quizás esto es un poco abstracto y te cueste, pero si ves el vídeo repetidas veces, escuchas a Warren Buffett y demás, pues probablemente lo entiendas mucho mejor. Y lo vas a ir pillando con el tiempo porque es algo que no se pilla con facilidad. Pero el valor de una empresa está en el beneficio futuro. Da igual lo que haya hecho en el pasado. O sea, Apple vale lo que vale hoy porque el mercado cree y estima que va a ganar X beneficio a futuro, no por lo que ha ganado en el pasado. Da igual cuántos iPhone hayan vendido. Lo que importa es cuántos iPhone venderán y las futuras líneas de negocio, cómo evolucionarán y demás. Entonces, eso tienes que entenderlo. ¿Vale? Y que al fin y al cabo el valor de una empresa es el valor de los flujos de caja. Por eso te hablaba de flujos de caja antes, porque es la forma de verdad de medir cuánto gana una empresa. El valor de esos flujos de caja futuros del año 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De hecho, tienes aquí una imagen donde te lo muestro, traídos a valor presente, ¿vale? Porque esto es un concepto quizás un pelín más avanzado, pero el valor en el tiempo del dinero no es lo mismo. Un euro hoy que un euro dentro de 10 años. No vale lo mismo, por diversos motivos. Por un tema de preferencia temporal, es decir, los humanos, salvo que haya un beneficio superior, preferimos las cosas ahora dentro de un día. También por un tema de inflación, obviamente. Obviamente un euro hoy, como hemos visto a lo largo de esta formación, un euro hoy vale muchísimo menos que hace 20, 30, 40, 50 años. O sea, puedes hacer muchísimas menos cosas. Por eso tiene mayor valor el dinero ahora que dentro de X tiempo. Y por último, pues también por un tema de coste del dinero en el tiempo, que es lo que se llama tipo de interés. Entonces, básicamente te lo cuento para que te vayas familiarizando un poco y entiendas. Y bueno, vamos a pasar a cómo se valoran las empresas. Valoración básica. No voy a profundizar en esto porque esto lo tocamos más en Week y demás. Principalmente hay dos formas de valorar una empresa. Una a través de los múltiplos de beneficio y otra a través del descuento de flujos de caja. Los múltiplos de beneficio, a grosso modo, básicamente es lo que se llama, por ejemplo, el mítico ratio PER o Price Earnings Ratio, que básicamente sale de dividir la capitalización bursátil de la empresa entre sus beneficios netos. Y eso te da un número. Por ejemplo, una empresa tiene una capitalización bursátil de 100.000 millones y genera 10.000 millones de beneficios, pues tiene un ratio PER de 10. Y en base a una serie de ratios, pues tú puedes asumir si está cara o está barata. También puedes pensar en el tema de los múltiplos como cuánto tiempo tardaría en recuperar mi inversión. Es decir, pues si una empresa vale 100.000 millones y está generando 10.000 millones, tardaría 10 años en recuperar mi inversión. Porque si no crecieran sus beneficios, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, hasta llegar a 100.000 tardarías 10 años en recuperar tu inversión como tal. Es una forma de pensar en ello. Luego hay otras formas mucho más, por así decirlo, más avanzadas, pero quédate con este concepto del múltiplo. Y el descuento de flujos de caja es lo que te expliqué antes. Calcular los flujos de caja futuros y descontarlos a valor presente, simplemente, para saber cuánto vale la empresa. Nuestro trabajo como analista básicamente es saber cuánto va a generar la empresa y todo eso se hace con una due diligence, en plan, con hacer el trabajo de investigar el mercado, el tamaño de mercado, la empresa, la cuota de mercado que tiene, las ventajas competitivas, etc. Por último, el tema de los múltiplos. No solo tenemos que mirar el múltiplo actual, sino los beneficios futuros que ganará la empresa y aplicarle ese múltiplo para ver cuánto valdrá. ¿Vale? Te pongo un ejemplo. Hoy una empresa vale 10.000 millones, bueno, 100.000 millones con el ejemplo de antes, y genera 10.000 millones de beneficios. Ok, eso es un múltiplo de 10 veces. Y su múltiplo histórico ha sido de, vamos a ponerle, 20 veces. Podrías llegar a pensar, que no es así del todo, pero podrías llegar a pensar que está barata la empresa. Ahora imagínate que decimos, vale, yo creo que esta empresa va a generar, no 10.000 millones, dentro de 5 años va a generar 20.000 millones de beneficios. Es decir, que va a generar el doble, que es crecer los beneficios a un 15% anualizado, más o menos. Y tú dices, no, pero es que el mercado no va a valorar esos beneficios a 10 veces, sino que los va a valorar a 20 veces. Entonces, de aquí podríamos sacar cuánto valdría la empresa o cuánto estimamos que valdría la empresa a 5 años, que sería multiplicar los 20.000 millones que hemos dicho que va a generar por 20, que es el múltiplo que creemos que el mercado va a valorar la empresa, que serían básicamente 400.000 millones. O sea, la empresa se habría multiplicado por 4 veces y nosotros habríamos tenido una rentabilidad pues superior al 15%, que es una rentabilidad extremadamente buena en esos 5 años. Pues esa es una forma de utilizar los múltiplos. Obviamente esto no es tan sencillo, ¿vale? Es mucho más complicado, pero yo te lo estoy explicando de una forma que puedas entenderlo. Y bueno, hasta aquí el cuarto módulo de esta formación básica sobre inversión. Espero que te haya gustado, espero que hayas entendido bien cómo se gana dinero en bolsa, cómo calculamos esos valores intrínsecos, el tema de la contabilidad y demás. Te dejo por aquí el último y quinto módulo sobre esta formación, que vamos a hablar básicamente sobre psicología de inversión y demás. Te lo dejo por aquí. Una parte muy, muy importante de la inversión. Yo suelo decir que la inversión es 80% psicología o 90% incluso y 20, 10%
habilidad, así que es un módulo muy, muy importante, así que te recomiendo que vayas a verlo. Por último, te doy las gracias por quedarte hasta el final y nada, como siempre decimos, que la fuerza de Buffett te acompañe. Un abrazo fuerte. Hoy te traigo el último y quinto vídeo de esta formación básica sobre inversión, en el que básicamente vamos a tocar uno de los temas más importantes que hay en la inversión, que es la psicología. De hecho, lo verás ahora, pero siempre solemos decir que la psicología de inversión básicamente es el 80-90% del trabajo de un inversor, porque al fin y al cabo los mercados son altamente volátiles y es muy fácil cometer errores a la hora de invertir. Entonces, recuerda esto, la psicología es un 80-90% del trabajo, el resto es más bien habilidad. De hecho, la habilidad no tiene ningún tipo de sentido si te comportas de forma subóptima, es decir, si te comportas mal ante lo que ocurre en el mercado. Si estás viendo este vídeo pero no has visto los anteriores, recuerda que hay 4 más y en caso de que no has visto el anterior, pues te dejo por aquí el último vídeo en el que hablamos un poco de cómo se gana dinero en bolsa, cómo podríamos ganar dinero en bolsa, cómo se valoran las acciones, una mini clase básica de contabilidad y bueno, creo que deberías ir a verla sí o sí, porque si no, no tendría ningún tipo de sentido que veas este vídeo. En este quinto y último módulo vamos a hablar sobre la psicología de inversión, ¿vale? No solo vamos a hablar sobre la psicología, sino que vamos a dividirlo un poco entre reglas para no ser tu peor enemigo. Te explicaremos un poco la alegoría de Mr. Market, porque es muy, muy, muy buena. Lo explicó Benjamin Graham en su día, en su libro de el inversor inteligente. También hablaremos sobre los sesgos cognitivos y esos errores mentales que hacen que cometamos errores de juicio, básicamente. Son una serie de errores que traemos desde el hombre prehistórico y que nos han servido para sobrevivir, pero que en el mundo actual y en el mundo de la inversión y de los mercados, pues nos hacen cometer errores por las que si los cometemos básicamente, o sea, si hacemos este tipo de cosas, vamos a perder muchísimo dinero. Entonces es importante entenderlo. Y vamos a tocar algunos de los más importantes o te los explicaremos de forma muy, muy por encima. Y también vamos a hablarte de una serie de hechos liberadores para que entiendas a lo que te enfrentas y a lo que va a venirte 100% en tu vida como inversor. Porque esto ocurre siempre, históricamente ha ocurrido y seguirá ocurriendo porque el mundo es así. Hay que aprender obviamente de la historia. Y también pues vamos a darte una serie de tips de cómo actuar en momentos de crisis. Es un pack completo, la verdad. O sea, creo que esta clase es brutal y no me la perdería por nada del mundo. Y bueno, yo tomaría hasta incluso notas para que tú la tengas y reflexiones a lo largo de la charla y a lo largo de tu carrera. Así que nada, vamos a empezar ya. Vamos a empezar con entender por qué el 80% de la inversión es psicología. Voy a quitar el 80, voy a decir el 90% y el resto es puramente habilidad. Básicamente, en 1930 y pico, 20 y pico, si no recuerdo mal, Benjamin Graham escribió un libro que se llama El inversor inteligente y que es como la Biblia de la inversión. Obviamente yo hice un vídeo explicando que no deberías de leer este libro porque básicamente es un libro viejo y considero que hay muchos mejores libros para aprender a invertir. Este lo leería una vez tuviera un nivel mucho más avanzado, pues, porque el libro básicamente es un tocho así de 1000 páginas, muy grande, con lenguaje muy antiguo y que básicamente lees eso y huyes automáticamente de la inversión. Yo cometí el error de que este era mi primer libro, entonces no cometan mi error. Como dice Buffett, hay que aprender de los errores, pero mucho mejor si son de otras personas y no de los tuyos propios. Así que no te leas El inversor inteligente a no ser que ya tengas un nivel muy, muy elevado. ¿Y por qué te digo todo esto de Benjamin Graham y el inversor inteligente? Pues básicamente porque hay una parte de ese libro que es muy buena en la que habla sobre Mr. Market. Mr. Market no es más que una alegoría de cómo es el comportamiento del mercado. El mercado al fin y al cabo es un ser irracional, engloba a todo el mundo. O sea, el mercado al fin y al cabo es un ente en el que participan todo el mundo. Y las personas somos irracionales de por sí. Entonces, esta alegoría es muy buena porque al fin y al cabo Mr. Market es ese ser esquizofrénico. Él lo describe como esquizofrénico, donde un día piensa una cosa y al otro día siguiente piensa otra. Por ejemplo, el caso de Meta Platforms. Un día pasó de valer $350 a valer 90 en un año. Por una serie de toma de decisiones, por una serie de cosas que creía el mercado. ¿Pero qué pasó? Que al fin y al cabo Meta, o la empresa de Mark Zuckerberg, que engloba Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp y demás, era mucho mejor de lo que estimaba el mercado. El mercado se puso pesimista con ella por un tema del metaverso y por cosas que incomprendía. Y al año, en cuestión de meses, pasó de 90 a valer ahora casi $600. A esto nos referimos con el movimiento esquizofrénico. No ha pasado nada o prácticamente nada. O sea, Meta sigue siendo la misma empresa desde 2020 hasta 2024. Prácticamente solo ha cambiado un par de cosas en cuanto a temas de lo que ha invertido en inteligencia artificial, que ahora con todo esto de Llama 4 y la inversión en IA, pues ahora son muy potentes, pero ha cambiado muy pocas cosas en el negocio. Sigue siendo el mismo negocio de publicidad. Mejor, pero sigue siendo. Sin embargo, si tú ves la cotización de las acciones, ha sido una auténtica montaña rusa. Y es justamente de esta montaña rusa de la que nos aprovechamos los inversores. Básicamente de comprar cuando nadie quiere comprar y vender cuando nadie quiere vender. Ahí es donde nos aprovechamos nosotros. Entonces es importante entender esto de la psicología de la inversión. De por qué el 80. Porque el mercado es esquizofrénico. El mercado se mueve por noticias. Pues Tesla de repente es la peor empresa del mundo porque hay una noticia de que BYD
ha hecho esto, y el mercado se vuelve muy deprimente en base a Tesla, porque cree que no va a conseguir vender coches, pero de repente sale Donald Trump y Tesla vale muchísimo más, porque supuestamente a largo plazo esto beneficiará a la compañía y ganará mucho más dinero. Pero es que no es ni una cosa ni es la otra. Entonces, detrás de ese componente de 80-90% de psicología de inversión, detrás hay una parte de trabajo y de haber hecho el trabajo, de tener una tesis de inversión y de tener convicción, que en eso se basa la inversión, en tener convicción sobre algo, en comprar algo cuando nadie quiere y en mantenerlo, básicamente. En este caso, nosotros invertimos en empresas de calidad, que son empresas pues que son superiores a la media, tienen retornos sobre capital elevados, etc. No voy a explicártelo, pero básicamente actúan en monopolios, son líderes de ese mercado en crecimiento, etc. Sin embargo, hay momentos en el que el mercado, estas empresas, que normalmente cotizan a múltiplos, ya habíamos hablado esto de los múltiplos, elevados, te las da a un precio bastante bueno, porque se pone deprimente. Louis Vuitton, por ejemplo, tuvo su optimismo el mercado hace un tiempo y ahora pues parece que no, parece que China va a haber una serie de problemas y parece que Louis Vuitton sin China no va a crecer tanto y nos está entregando un negocio maravilloso a un precio bastante bueno. Y lo mismo ocurrió con Meta Platforms, lo mismo ocurrió con Tesla, lo mismo con Amazon, parecía que el SEO era malo. Espero que con todos estos ejemplos pues hayas entendido el porqué de la psicología de inversión, de que puedes tener ese trabajo hecho, pero si eres débil mentalmente, si no ves las cosas de forma racional, puedes actuar de una forma equivocada y vender cuando no hay que vender y comprar cuando no hay que comprar. Normalmente la inversión el que gana es aquel que hace lo contrario. Es decir, cuando todo el mundo está eufórico y las acciones suben y se sobrevaloran las acciones, vende. Y cuando el mercado cae muchísimo, hay pesimismo, por ejemplo el 2022, el 2020 en el COVID, 2008, 2000 burbuja.com, ahí cuando los precios caen es cuando hay que comprar. Normalmente hay que ser un contrarian, que se suele decir. Y por ello, como hay que ser un contrarian, te voy a dar una serie de reglas muy importantes que tienes que seguir si quieres de verdad ser un auténtico contrarian. Entonces, el primero, no porque algo caiga es que está barato y porque algo suba no está barato. Algo puede subir y está todavía más barato porque realmente está subiendo porque ha salido una nueva línea de negocio o se ha fortalecido su MOAT, su ventaja competitiva, que esto es algo muy importante, el hecho de las ventajas competitivas, porque al fin y al cabo, voy a pararme un poco en explicar esto porque creo que es importante, no lo tenía ni apuntado, pero al fin y al cabo, la teoría del capitalismo te dice que cuando un empresario, una empresa encuentra retornos sobre el capital atractivos, es decir, que por cada dólar que invierte, ese dólar te da 1,2 dólares, es decir, un retorno sobre el capital del 20%, pues ¿qué ocurre? Que obviamente como hay competencia, eso va a atraer a la competencia como si fueran tiburones, literalmente. Y cuando se atrae a la competencia, esos retornos sobre el capital tienden a bajar al coste del propio capital, es decir, cuánto te cuesta obtener ese capital. ¿Y qué ocurre? Que cuando tu retorno sobre el capital es igual a tu coste del capital, no hay beneficio empresarial, no existe porque no estás creando valor, porque básicamente tienes los mismos retornos que el coste del capital. Y básicamente son los ciclos propios del capital, de la teoría del capitalismo. ¿Qué pasa? Que hay una serie de empresas que no consiguen, por mucho que la gente o los empresarios intenten quitarle cuota de mercado, no pueden. No existe. ¿Por qué? Porque tiene una serie de cosas que se llaman ventajas competitivas, que es lo que acuñó Buffett como MOAT, esa especie de castillo rodeado por un foso defensivo que hace imposible que la empresa pues que las empresas le arañen cuota de mercado. Te pongo numerosos ejemplos. Pues, por ejemplo, Instagram, Facebook, básicamente la empresa de Meta, de Mark Zuckerberg, hay un tipo de MOAT, de ventaja competitiva que se llama el efecto de red. Que quiere decir que con cada persona adicional que se meta en esa red, agrega valor al resto de nodos de esa red. Por lo tanto, cuantas más personas hayan, más complicado es que esa red pues pierda valor. De hecho, gana valor y el resto es más complicado. Por eso es tan complicado hacer una red social, que parece muy sencillo. TikTok en el 2000, gracias al COVID, tuvo un auge impresionante, pero es que no ha conseguido pasar, o sea, ha pasado de los 1.000 millones, pero es que no ha conseguido doblegar a Reels e Instagram. O sea, literalmente Reels le quita cuota de mercado a TikTok, y esto lo puedes ver en cualquier métrica. Entonces, eso es un MOAT. Aunque intentes penetrar, no puedes penetrar. O Apple. Sí, mucha gente vende móviles y vende ordenadores, pero no consiguen hacer lo que hace Apple de vender un producto masivo como es un teléfono móvil a un precio premium, como es pues pagar 1.500 euros por un móvil. Eso no lo ha conseguido nadie. Eso es un MOA también, la imagen de marca, lo que te hace sentir esa empresa, esa marca en sí. Coca-Cola, por ejemplo, también. También tenemos otros tipos de MOAs, como las economías de escala. Esto sucede, por ejemplo, en el caso de Amazon, en el que ganas tanta escala que tus costes disminuyen. O sea, tu coste por unidad disminuye y es muy complicado competir contra ti. ¿Sabes? No es lo mismo la escala de Amazon en logística que la escala que podría tener una pequeña empresa de logística. Esos costes fijos se distribuyen entre menos beneficios y al fin y al cabo hace que sea muy complicado competir en este tipo de sector porque tu empresa es muchísimo más rentable. Y si encima en el caso de Amazon lo que hace es devolver las economías de escala al cliente, pues ya está.
no tienes nada que hacer. O sea, porque bajan precios. Cosa que no pueden hacer el resto de empresas porque no son tan rentables, no tienen tanta escala. Esto es otro ejemplo. También está el coste de cambio. Por ejemplo, es otro tipo de MOAT que tiene Microsoft y en el que cambiar la switch entera de Microsoft, del 365, del OneDrive, del Cloud, toda tu empresa, la gran mayoría de empresas del mundo tienen ese tipo de productos para funcionar, y cambiarte a otro tipo de compañía supone un coste de cambio increíble. Aparte de que tienes que aprender muchísimo, o sea, aprender a utilizar otro tipo de software, no tienes a nadie como Microsoft que te consiga traer todas esas herramientas en una sola empresa. Tendrías que coger pues el cloud de Amazon, la switch de Google, el no sé qué, ¿sabes? Hay un coste de cambio infinito, enorme, que no merece la pena tener. Entonces, esto es otro tipo de ventaja competitiva. También están las patentes, otro tipo de ventaja competitiva y demás. Espera. Si te está gustando este vídeo, dale a like, compártelo con alguien que como tú está comenzando con la inversión y recuerda que vamos a estar subiendo más vídeos de este tipo y más profundos, así que no olvides suscribirte para no perderte ninguno. Pero bueno, quería aclarar esto de las ventajas competitivas porque son muy importantes en la inversión. Tenemos que invertir en empresas que tengan ventajas competitivas y que por mucho que la gente intente entrar o penetrar en tu mercado, no pueda. Por ejemplo, Microsoft intentó hacer una red social y no pudo hacerlo. Google, lo mismo, intentó hacer una red social y no pudo. Shopify intentó competir con Amazon en logística, acabó vendiéndolo a su red logística a otra empresa. Hay gente que ha intentado competir con Adobe, no han conseguido todavía hacerlo porque tiene una serie de ventajas competitivas que es imposible. Entonces, esto es importante. Quería aclarar esto de las ventajas competitivas. Luego, lo que estaba comentando, por mucho que una empresa suba o baje su valor, no quiere decir que si baja está barata y si sube está cara. No, hay que hacer un análisis mucho más conciso, más profundo, que esto pues lo damos obviamente en WIC, en nuestra formación como tal. Y por último, mencionar que el horizonte temporal es clave. O sea, nosotros somos inversores a largo plazo y pensar a largo plazo te da muchísimas ventajas. Lo primero es que a corto plazo el mercado es totalmente irracional y no se sabe lo que va a ser el mercado. A mí cuando me preguntan, ¿en qué invierto? ¿Qué quiero ganar? No sé. Lo primero es que si quieres que yo te recomiende algo, aunque no puedo hacerlo, pero lo típico de que a lo mejor mi familia me dice, ¿dónde puedo invertir? Pues lo primero es piensa a largo plazo, porque pensar a largo plazo te da ventajas de no tener que pensar en la volatilidad, que la volatilidad al fin y al cabo es pues cómo varía de precio un determinado activo, esa desviación típica de cuánto sube, cuánto baja. Si algo es más volátil, pues tiene una desviación típica mayor que si algo es menos volátil. Entonces, la clave en la inversión es ver la volatilidad como una amiga, y eso solo se puede conseguir si piensas a largo plazo. Y bueno, dicho esto, ahora sí, vamos con las reglas claves sobre inversión que te van a ayudar un poco a que tú no seas tu propio enemigo. La primera regla es que seas fiel a tu estrategia, ¿vale? En plan, esto no va de que soy value investor, que se suele denominar value investor, o quality investor, solo cuando las cosas van bien, y cuando las cosas van mal, no. Porque son cuando las cosas van mal cuando realmente hay una oportunidad, ¿vale? Es importante ser fiel a tu estrategia, porque haya momentos de mercado en los que no vas bien, no tengas buenos rendimientos, no significa que tu estrategia no funcione. Simplemente que hay un momento malo de mercado y pues hay que pasarlo. Simplemente, a lo mejor hay que comprar más en esas empresas que caen porque están más baratas y en las que el mercado está menos optimista. O quizás hay que vender cuando unas empresas que están sobrevaloradas y que tienes en cartera, por ejemplo. Pero la clave es permanecer. O sea, tener esa estrategia. Para nosotros la estrategia es comprar empresas de calidad. De hecho, nuestra filosofía se puede definir en una frase: comprar empresas de calidad a un precio justo, simple, y mantenerlas en el tiempo, conforme siga esa tesis de inversión que tenemos de por qué van a seguir creciendo, se siga dando, ¿vale? Entonces la estrategia es clave. Porque Guardiola pierda un partido o 4 partidos seguidos, no tiene por qué ponerse a jugar a fútbol como si fuera Mourinho. No, porque eso no es ser fiel a tu estrategia. No vas a hacer algo que no sabes hacer. Por eso hay que mantenernos fiel a nuestra estrategia. La segunda regla es que evites ser excesivamente optimista. O sea, por favor, no te creas que eres el mejor o porque te haya ido bien al principio, porque es lo peor que puede haber. O sea, el mercado tiene una cosa y el capitalismo tiene una cosa maravillosa, que es que pone a cada uno en su sitio. Puedes creer que eres el mejor, que te va a dar una hostia muy, muy grande. Así que mantente humilde y no tiendas a ser excesivamente optimista. Y de hecho, cuando hagas tus valoraciones sobre las empresas a futuro, no tiendas a pensar en la parte optimista. Piensa en escenarios conservadores y en escenarios pesimistas de la empresa. Pues en el peor de los casos puede suceder esto. En el peor de los casos, la empresa podría hacer esto, esto y esto. O sea, tienes que buscar inversiones asimétricas. Que el riesgo de perder dinero sea muy poco, o si pierdes, o sea, en el peor de los escenarios pierdes muy poco dinero, pero en el mejor ganas muchísimo. Así es como de verdad se piensa, y por favor, sé humilde, mantente humilde. Intenta pensar en lo que podría salir mal y no en lo que podría salir bien. El Excel, que al fin y al cabo la forma en la que se valoran las empresas se suele hacer en un Excel, como se suele decir, el Excel lo aguanta todo. El escenario optimista lo aguanta todo. No, Tesla va a hacer 50 millones de coches. No, eso es imposible. O de momento físicamente es imposible hacerlo. Piensa en el peor de los casos. ¿Y si Tesla no consigue hacer más de 3 millones de coches? ¿Qué ocurre? ¿Qué afecta a mi tesis? ¿No afecta? ¿Qué podría ocurrir para que Meta dejara de tener las redes sociales líderes? ¿Por qué Microsoft en el peor de los casos va a seguir ganando dinero? Este tipo de cosas hay que pensarlas. Otro consejo que te doy, por favor, esto tómatelo a rajatabla. Déjate de
escuchar a gurús, analistas o a esta persona X famosa en Twitter que dice que el oro va a subir o Tesla va a subir, que nosotros hablamos mucho de Tesla, pero incluso a nosotros, no nos hagas caso a lo que digamos nosotros. Ten tu propio criterio, ten tu propia opinión sobre las empresas y sobre todo. Porque yo tengo mi tesis de inversión sobre Tesla, pero si tú inviertes en base a lo que yo digo, tú no vas a saber cuándo yo voy a vender y el motivo por el que voy a vender. A lo mejor yo estoy equivocado. No inviertas en base a lo que diga X o Y persona. Puedes tener tus referentes. Yo tengo referente, por ejemplo, a Terry Smith, que es el gestor de Foundsmith, que es un muy buen inversor. O tengo como referente a Emérito Quintana, gestor de Numantia, pero no todo lo que hacen ellos voy a hacerlo yo. De hecho, Terry Smith una vez vendió Adobe y yo compré Adobe, porque él tenía una opinión sobre una compañía y yo tenía otra, totalmente diferente. Al final, pues, en parte teníamos razón los dos. Porque yo sí gané dinero con Adobe, pero realmente sí que tenía razón en que el MOAT de Adobe se estaba estrechando, en parte. Entonces, es un punto en el que ninguno teníamos razón. Acabé ganando dinero, pero fue un error subestimar ese MOAT de Adobe, bajo mi punto de vista. O quizás no tengo toda la información disponible. También hay que pensar en eso. Como te dije en el punto anterior, hay que mantenerse humilde. La siguiente regla, y es algo que recomendamos muchísimo, sobre todo para corregir un sesgo, que es el sesgo de confirmación, es que intentes matar tu tesis a toda costa. Por favor, en plan, mata tu tesis. Es importantísimo. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que si tú tienes una tesis alcista en Meta Platforms como nosotros, intenta matarla. ¿Qué puede salir mal? Está muy relacionado con lo anterior, pero hazlo forzosamente. Pregunta a gente que tengas en buena estima y que piense lo contrario a ti, ¿por qué? Argumentos contrarios e intenta rebatirlo. A lo mejor encuentras básicamente que te has equivocado y que el argumento que él tenía no puedes rebatirlo de ningún tipo de forma. Y por favor, la tesis, o sea, el argumento para rebatir un argumento contrario no puede ser, no, eso es imposible que ocurra. O sea, eso no es un argumento. Tiene que ser, esto es imposible que ocurra por esto y esto. Si no, te estás haciendo trampas al solitario. Por creer fielmente en algo no va a ser que sea verdad. Entonces, por favor, intenta matar tu tesis. Habla con gente, pide opiniones contrarias, interésate mucho por las opiniones contrarias. La siguiente lección es que no hacer nada es hacer algo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que básicamente la mayor parte del tiempo vas a tener que no hacer nada en bolsa. En bolsa, en los mercados, en las inversiones. Y para esto tengo una frase muy mítica de Charlie Munger, que es que el dinero de verdad, el de verdad, se hace con el culo sentado, básicamente. Con esto quiere decir que la mayor parte de la rentabilidad se genera sentado esperando a que la empresa componga capital por ti. Simplemente. No hay que estar haciendo trading, no hay que estar haciendo market timing, no hay que estar tratando de adivinar cuándo comprar y cuándo vender, sino simplemente comprar empresas de calidad a un precio justo y mantenerlas en el tiempo. Mientras que la tesis no cambie, eso es importante, que no cambie la tesis. Simplemente haz eso, no hagas nada más, no sobrecompliques las cosas. Esto podría ser otra regla perfectamente, no sobrecompliques las cosas. No te dan puntos extras, esto es algo que dice mucho Warren Buffett, no te dan puntos extras por una tesis de inversión más compleja. Por ejemplo, nosotros decidimos sobrecomplicarnos, o no sobrecomplicarnos, sino ir a por Tesla, y Tesla es una tesis de inversión muy, muy, muy complicada. Tienes que saber de muchas cosas, sobre física, sobre ingeniería, sobre materiales, sobre 1000 cosas. Pero no quiere decir que si tú no tienes si ese no es tu campo, no te metas aquí. Por favor, en plan, no sobrecompliques las cosas son mucho más sencillas de lo que pinta la inversión. No hace falta que te metas en biotecnología si no tienes ni idea de biotecnología. Nosotros huimos de cosas que no entendemos. Preferimos analizar Meta porque nosotros utilizamos sus redes sociales y entiendo a la perfección cómo funciona Instagram y cuáles son los KPIs importantes, o sea, los puntos importantes a tener en cuenta. ¿Por qué la gente está en Instagram y no en otro lado? Vale, pero no te metas en el sector de farmacéuticas porque es un sector hiper mega famoso que nadie tiene ni idea. Literalmente nadie tiene ni idea, solo unos cuantos. Lo que pasa es que la gente dice, no, las farmacéuticas. La gran mayoría de personas no tienen ni idea de las farmacéuticas. ¿Por qué te vas a meter en un sector del que no tienes ni idea? No tiene sentido. Céntrate en tu círculo de competencia. La siguiente lección que te doy es que no sigas al rebaño o no sigas lo que hace la gente. Así no se gana dinero. Es imposible. Vas a tender al promedio. Si quieres hacer lo que hace la gente, indéxate al S&P 500. Ya está. Vas a hacer lo que hace la gente. Si la gente compra, va a subir el S&P 500. Si la gente no compra o está deprimida, el índice bajará. Si quieres hacer lo que hace la gente, compra el índice, pero no compres acciones individuales haciendo lo que hace la gente, porque no tiene ningún tipo de sentido. Tienes que llevar en la contraria a la gente normalmente. Y esto no quiere decir que cualquier cosa que baje tienes que comprarla, vuelvo y repito, para llevar en la contraria al mercado. No, cosas que tengan sentido. Nosotros, por ejemplo, decidimos llevar en la contraria a la gente con Amazon, cuando estaba en $80, cuando Meta estaba en 90, cuando Tesla estaba en 150, cuando Adobe estaba en 280, cuando Moncler estaba en 38 euros. Decidimos llevar la contraria al mercado. Y ahí es donde surge la rentabilidad. Pero nuestra tesis no era simplemente llevar la contraria al mercado. Era más que eso. Tenemos una tesis, creemos que el mercado se equivoca y vamos a mantener, vamos a comprar y creemos que esta empresa vale muchísimo más por X, Y y Z. Tenemos argumentos y vamos a mantenerla. Pero, por favor, si no eres capaz de llevar la contraria al mercado, si no tienes esa fortaleza mental, indéxate. Es mi consejo. Ahora voy a darte una mini pincelada sobre los sesgos cognitivos. No voy a entrar mucho en ello. Te voy a dejar aquí un enlace
a un artículo sobre sesgo cognitivo donde te explica una serie de sesgos, incluso un podcast que hemos grabado nosotros sobre sesgo cognitivo. Pero básicamente quiero que entiendas que los seres humanos cometemos errores a la hora de tomar decisiones. En la toma de decisiones cometemos muchísimos errores porque tenemos una serie de procesos mentales que en el pasado nos ayudaban a sobrevivir, pero que ahora nos hacen cometer errores, básicamente. Y para entender esto tienes que entender que hay dos tipos de sistemas. Esto lo describió Daniel Kahneman en su libro de Pensar rápido, pensar despacio. El sistema 1 y el sistema 2. El sistema 1 básicamente es ese sistema automático que nos hace, sin ni siquiera pensar, tomar una decisión. Pues cuando ves un tigre y sales corriendo, pues literalmente eso es el sistema 1. Y casi siempre vivimos en este tipo de sistemas. Es un sistema en el que no piensa, nos gusta vivir en este sistema porque no consume energía, no hay que pensar. Sin embargo, el sistema 2 es totalmente lo contrario, es reflexivo, es racional. El sistema 1 es muy irracional, el sistema 2 es bastante racional, pero consume muchísima energía, o sea, demasiada. Por eso no le gusta a la gente utilizarlo, porque tienes que pensar. También hay gente que, por ejemplo, a lo mejor a mí, si me dices, pues 10 por 10 es 100... Para mí eso es una operación matemática sencilla que pertenece al sistema 1. Pero para otra persona, si le pongo y le digo 10 por 10, a lo mejor tiene que pensarlo, sufrir, que le caiga un sudor por aquí porque tiene que hacer cálculos. Ahí estás utilizando el sistema 2. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque el tema de los sesgos cognitivos está en la parte del sistema 1, ¿vale? Y hay una serie de sesgos cognitivos que hacen pues que básicamente nos equivoquemos cuando pensamos y nos afectan a la inversión. Por ejemplo, voy a comentar un par de ellos. El sesgo de anclaje, por ejemplo. Este es un error que cometimos muchísimo nosotros de anclarte un precio y tomar decisiones en base a ese anclaje. Pues una vez habíamos analizado Microsoft, estaba a 230. Lo que pasa es que nosotros habíamos visto Microsoft llegar a 210 y por ese 10% menos de caída no decidimos comprar. ¿Qué pasa? Que Microsoft nunca llegó a 210, nunca compramos y acabó multiplicándose por 2. Es decir, subió un 100% en apenas un año o 2. Entonces, perdimos dinero por anclarnos a ese precio. Otro sesgo, el sesgo de confirmación, que es el sesgo básicamente de leer cosas que confirmen tus creencias. Esto es un error y es algo que te comentamos en las reglas. Tienes que pensar y tienes que buscar cosas que te hagan pensar diferente. Donde de verdad está el valor en la inversión es en donde no, o sea, en aquello que no sabes, en aquello que piensas de forma contraria. Es decir, por ejemplo, nosotros en el caso de Tesla seguimos una cuenta en Twitter que se llama La Verdad sobre Tesla, que es una cuenta literalmente que hatea a Tesla al máximo. ¿Por qué? No sé por qué lo hace, pero básicamente ¿por qué lo seguimos? Porque al fin y al cabo nos da cosas negativas de la empresa. No caemos en ese sesgo de confirmación de que todo en Tesla es maravilloso. No, buscamos cosas negativas e intentamos buscar argumentos para contrarrestarlo. Así que eso es algo que te recomiendo hacer. Otro sesgo, pues por ejemplo, está el sesgo de manada también, que es un sesgo en el que haces lo que la gente hace, básicamente, porque normalmente en el pasado seguir a la manada hacía sobrevivir. Que en cambio, si vas tú solo por tu cuenta, pues al fin y al cabo tenías más probabilidades de morir. Entonces esto en bolsa se ve pues básicamente seguir las tendencias, seguir pues que una empresa como Nvidia está de moda y la quieres comprar para no perderla, etcétera. Estos son una serie de sesgos cognitivos, pero bueno, no te voy a dar aquí toda la charla de todos los sesgos cognitivos que existen, así que te dejo por aquí en la descripción una lista de 25 sesgos cognitivos explicados. Y además de nuestro podcast. Vale, y antes de darte una serie de lecciones sobre cómo actuar en las crisis, que creo que ya te he dado muchísimas pistas, debes entender una cosa. Hay una serie de hechos liberadores que tampoco te voy a explicar aquí en demasiado porque creo que ya con decírtelo un poco lo vas a entender. Y es que al fin y al cabo tienes que entender que el mercado va a caer. Eso es algo tangible, es algo histórico que sucede. O sea, quiero que entiendas que siempre los mercados caerán. Cada X tiempo, esto te lo recomiendo que lo leas en el libro de Un paso por delante de Wall Street de Peter Lynch, cada X tiempo el mercado cae, un determinado 15, 20%, cada X años cae un 30, cada X años cae un 50. Y tienes que estar preparado para esto porque va a suceder. La bolsa no es un sitio donde ganas dinero de forma lineal, es un sitio donde ganas dinero, o sea, es un diente de sierra, pero sube, baja, sube, baja. Y tienes que estar preparado para esas bajadas. Entonces, quiero que tengas conciencia de ello, de que el mercado va a caer y tienes que estar preparado para ello. Así que nada. Habiéndote comentado esto de este hecho liberador, estar preparado para cuando ocurra, te voy a dar una serie de reglas para actuar cuando hay crisis o cuando cae el mercado. Espera, antes de continuar quiero decirte algo. Ahora que ya entiendes las bases del mundo de la inversión, vengo a hacerte un regalo y ese regalo es un descuento en Week. ¿Y qué es Week? Pues es una formación que hemos creado en donde vas a aprender de verdad, no como en otras formaciones que lo pasas muy por encima, vas a aprender de verdad contabilidad, valoración, análisis cualitativo, portfolio management y psicología de inversión. ¿Y por qué digo de verdad? Porque en muchas formaciones, y hemos hecho bastantes, se pasan muy por encima estos temas y creemos que es muy importante. Además, otra de las ventajas de Week es que es una formación por correo, lo que significa que siempre tendrás en tu correo las lecciones, que eso no quita que también podrás tener acceso a la web y en esos correos no solo vas a tener el formato escrito, sino que también tendrás un formato de audio y en muchos casos tendrás un vídeo explicativo sobre la lección que se da ese día. Si quieres beneficiarte de este descuento, clica en el enlace de la descripción. Por supuesto, si quieres ver todo el contenido que te ofrecemos en Week, puedes ir a nuestra página web y ahí vas a tener el contenido desglosado de cada lección. Déjame decirte además que Week se va actualizando y mejorando constantemente, entonces si compras hoy, dentro de 2 meses tendrás un producto mucho mejor. Y recuerda que este descuento
descuento solo es válido hasta finales de 2024, así que si quieres obtenerlo, clica en el enlace de la descripción. Lo primero es que no trates de hacer market timing. Eso es lo primero. Según Terry Smith, hay dos tipos de personas, los que no saben hacer market timing y los que no saben hacer market timing. Es decir, los que los intentan, pero tampoco saben hacerlo. Market timing significa que intentes predecir lo que va a suceder. Tener una bola de cristal, como si fueras una bruja o un mago, intentas adivinar lo que va a suceder. No tiene sentido. No tiene sentido salirte del mercado, volver a entrar, porque está demostrado, y te voy a poner aquí una gráfica, de que lo más rentable es estar siempre invertido. Porque si te pierdes los mejores días del mercado, vas a perder muchísimo dinero, te va a costar mucho dinero. Entonces, por favor, no hagas market timing. Si vas a invertir en fondos de inversión, por ejemplo, donde no tienes que comprar acciones, haz un DCA que se llama un Dollar Cost Averaging, que básicamente es comprar todos los meses. Te pones tu orden, pum, 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 todos los meses. Y compras, pase lo que pase. Si sube, compras. Si baja, compras. Si cae un 20%, pues podrías comprar más. Es el único market timing que te diría que hiciera, ninguno más. La siguiente lección es que huyas de todo lo que te digan los medios de comunicación. Yo en mi época, cuando jugué en la Unión Deportiva Las Palmas, había un director que nos decía que la noticia no es que el perro muerda al humano, sino que el humano muerda al perro. ¿Qué quiere decir esto? Las noticias siempre van a estar hablando mal, siempre van a hablar de malas noticias, siempre van a hablar de cosas que pueden salir mal porque es lo que es noticia, ¿vale? Las cosas cotidianas y normales, pues que el mercado va a subir, no te lo van a contar, te van a contar el motivo por el que creen que dentro de 10 años el mercado va a bajar. Y tienes que alejarte de todo ello porque eso lo único que va a hacer es que te intoxiques de información que no es ni siquiera relevante. Es que hasta las propias noticias, salvo los medios estrictos de economía, son muy malos dando noticias económicas. Así que te recomiendo que huyas de aquí. La siguiente lección es que te centres en el análisis de empresas. Céntrate en la empresa, en el negocio. No te centres en la macroeconomía. Ningún macroeconomista está en el top 100 de la lista Forbes. No hay ni uno. Absolutamente ninguno. Así que no sale rentable ser macroeconomista en términos de predecir crisis o predecir lo que va a suceder en términos macroeconómicos. Además, no tiene ni sentido. Porque es que esto es un juego en el que no solo tienes que adivinar lo que va a pasar, sino tienes que adivinar cómo va a reaccionar a lo que va a pasar. Es decir, en el COVID, si te dicen que en el 2020 viene el COVID, tú no hubieras invertido en renta variable. Sin embargo, el S&P es un más 20% en ese mismo año. Por lo tanto, no solo tienes que pensar en lo que va a pasar, sino en cómo va a reaccionar el mercado a lo que va a pasar. No sale rentable, básicamente. Y por último, por favor, que el FOMO, el miedo, el fear of missing out, el miedo de perderte algo no te atrape. Sé fuerte mentalmente y piensa a largo plazo. A largo plazo, el largo plazo es el único camino que existe, tanto en la inversión como en la vida. Así que, por favor, no pienses a corto plazo, piensa a largo plazo. Ten la cabeza fría, sé racional y no te dejes llevar porque una empresa está de moda, un determinado sector, la inteligencia artificial está de moda. Sé frío y calculador y sé sobre todo conservador. Y bueno, te voy a dar una lección más, que es algo que me costó a mí aprender y que es algo que llevo tatuado básicamente, y es que no sacrifiques una sola noche de sueño por un extra de rentabilidad. Es decir, no, tienes que dormir bien por las noches. La mejor forma de medir tu cartera es que duermas bien por las noches. Si no duermes bien por las noches porque tienes una determinada posición, por favor vende esa posición, porque no tiene sentido. O te falta información o no estás seguro de algo, así que por favor no sacrifiques ni una sola noche de sueño por un extra de rentabilidad. Y hasta aquí el último módulo y hasta aquí esta formación básica sobre inversión. Espero que te haya gustado, espero que te haya aportado valor, espero de corazón que te haya servido para entender cómo funcionan todos los mercados, por qué hay que invertir, cómo funcionan las acciones, por qué los mercados financieros y el capitalismo no es simplemente que alguien se haga rico, sino que se cree riqueza a largo plazo en la sociedad. Es el secreto, básicamente, de que hoy tengamos móviles y estemos mucho mejor que hace 100 años. Así que nada, espero de corazón que te haya gustado, que te haya aportado valor. Si quieres dar un pasito más, te invito a entrar en Week, que ya te hemos hecho pequeñas pinceladas de por qué entrar en Week. Así que te doy, si quieres ese extra, te animo a entrar, porque ahí ya tocamos valoración, contabilidad de verdad, hablamos mucho más de psicología de inversión, de portfolio management, de la diversificación, que es algo que no hemos hablado todavía aquí. Así que nada, te animo a entrar en Week, nos vemos dentro. Aprovecha ese descuento que solo tienes disponible hasta 2024, o sea, hasta el final de 2024. Y nada, con esto me despido. Te mando un abrazo muy muy fuerte. Suscríbete, dale like y, como siempre decimos, que la fuerza de Buffett te acompañe. Un abrazo.